suscríbete, dale like y, si es posible, únete al Patreon. Pero si no tienes mucho dinero, puedes apoyar el canal viendo las novelas en la página de encaudionovelas.com. Recuerda que puedes participar en las encuestas para que tu novela favorita sea publicada de forma gratuita. Trasladado a una ubicación mejor y más adecuada, dejando atrás solo una pequeña cantidad de personal docente y estudiantes que se quedaron vigilando el área después de no graduarse. Audrey llevaba una bata blanca y una máscara blanca. Su suave cabello rubio también estaba enrollado y metido debajo de un gorro quirúrgico de color frío. Ella lanzó sus ojos hacia un lado y miró a Force Wall, que estaba vestida de la misma manera. Siempre sintió que Force tenía un temperamento especial que parecía ser la más adecuada para ese tipo de atuendos que ella misma. Es el tipo de temperamento que le permite tomar un bisturí y abrir el estómago de un paciente en cualquier momento. Audrey no dijo nada. Siguió medio paso detrás de Force cuando entraron al salón frente a ellos. Estaba sorprendida por la información que había recibido de Force porque el señor tonto había dicho que era una tarea sencilla. Considerando que la sencillez de dicha tarea podría ser desde el punto de vista del señor tonto, Audrey aprovechó el momento en que se encontraba sola, poniéndose un disfraz, para recitar su honorable nombre y rezar en silencio, a fin de informar de todo lo que había ocurrido exactamente. Sin embargo, aún no había recibido una respuesta. Después de pasar por la puerta y entrar en una habitación, Audrey instintivamente miró a su alrededor y descubrió que no se trataba de un aula ordinaria. En realidad, había 4 especímenes de esqueletos y 4 ataúdes hechos de vidrio. Los ataúdes estaban llenos de cadáveres desnudos pálidos que estaban empapados en agentes conservantes. En la parte superior del aula, había un pilar de vidrio transparente que también estaba lleno de un líquido. Flotando dentro había un cadáver masculino que vestía una túnica negra de erudito. La ropa del cadáver se pegó firmemente a su cuerpo, emitiendo una sensación extremadamente pesada. No se relajó y simplemente flotó erguido en el medio. Es como si hubiera muerto ahogado en lugar de ser colocado allí después de su muerte. Audrey hizo un juicio preliminar basada en su actitud como espectadora. Además, vio a varios hombres con batas blancas, máscaras blancas y gorros quirúrgicos sentados alrededor de las largas mesas de la habitación. Ninguno de ellos dijo una palabra, al igual que los cuerpos y huesos que los rodeaban. Mirando la luna carmesí que finalmente se había asomado desde la oscuridad sombría, Audrey giró la cabeza hacia atrás para mirar la escena dentro del salón de clases. Por un momento, no pudo evitar estremecerse cuando este lugar infundió un miedo instintivo, pero al mismo tiempo, se sentía emocionada y agitada. Esto es lo que debería ser la vida de un Beyond the Road, murmuró en silencio para sí misma mientras seguía a Force a una esquina antes de sentarse. Después de esperar un rato, el cadáver masculino vestido de negro que flotaba dentro del pilar de vidrio vertical en el frente del salón de clases abrió repentinamente los ojos. Su voz se transmitió a través de las capas de obstrucciones. Vamos a empezar. Distrito Este, calle Darabi. Con su uniforme de trabajador polvoriento azul grisáceo y su gorra, caminó por las calles oscuras que solo tenían algunas lámparas de gas que aún funcionaban. Había velas brillando desde varios apartamentos a ambos lados de la calle. Esto se combinó con la luz de la luna carmesí que atravesaba las nubes con gran dificultad y apenas perfilaban las siluetas de los peatones. Klein se encontró con personas con ropa vieja y hecha jirones, con los rostros entumecidos por la desesperación. Eran las personas sin hogar que habían sido expulsados por la policía. No tenían dónde dormir, así que vagaban sin rumbo fijo por las calles. De vez en cuando, encontraban algún rincón discreto o un banco del parque para descansar un rato, pero pronto los echaban de nuevo. En la noche fría y oscura, Klein sintió que eran más zombies que los zombies que había visto, y todo el distrito este parecía más un abismo que un abismo legendario. Se apresuró a tomar una respiración rápida que lastimó su garganta, lo que le hizo toser involuntariamente. Rápidamente ordenó sus pensamientos y miró por el rabillo del ojo hacia el apartamento en la esquina de la calle. Obviamente, había sufrido una explosión y aún no se había reparado. El mejor lugar para monitorear la escena del crimen es el apartamento al otro lado de la calle. El tercer y cuarto piso y el techo cumplen con estos requisitos. Klein analizó la situación con el conocimiento que había aprendido como halcón nocturno. A lo largo de todo el proceso, no ralentizó su paso para evitar despertar sospechas.
Al final de la calle, Klein cruzó suavemente el edificio de apartamentos número 1 y entró al edificio al otro lado de la calle desde la escena del crimen. El apartamento de un dormitorio que había alquilado en el distrito este era similar a este apartamento, y también había vivido en un apartamento de clase ligeramente superior con su hermano Benson y su hermana Melissa en la ciudad de Tingen durante bastante tiempo. Fue la experiencia personal de Klein, pero también provino de los fragmentos de memoria del Klein original. Mientras sus pensamientos se aceleraban, Klein se bajó la gorra, bajó la cabeza y, sin apresurarse, subió las crujientes escaleras hasta el tercer piso. Debido a su desafortunado encuentro anoche, ya no tenía un revólver, por lo que todo lo que pudo hacer fue meter una mano en su bolsillo y sostener algunas cartas del tarot entre sus dedos. No había más luz que la tenue luz de la luna en el pasillo del tercer piso. Klein no tenía prisa por avanzar, por lo que observó cuidadosamente el diseño. El lugar directamente al otro lado de la escena del crimen está a la izquierda. La que tuviera la mejor vista para la vigilancia debería ser la tercera habitación desde aquí. Klein comenzó a caminar lenta y cuidadosamente. Después de pasar por 2 habitaciones, también se metió la mano derecha en el bolsillo y abrió con cuidado la pitillera de hierro. Después de una fracción de segundo, sus dedos tocaron el ojo negro, y los murmullos resonaron en sus oídos mientras intentaban destrozar su mente. Al mismo tiempo, con la ayuda de este elemento dañado, Klein vio muchas líneas negras extrañas. Estas delgadas líneas flotaban en el aire, y aunque estaban entrelazadas y enredadas un poco, aún podía distinguir a quién pertenecían si las rastreaba hasta la fuente. Las cifras correspondientes se reflejaron en el cerebro de Klein, que pronto se cocinaría. Había hombres, mujeres y niños durmiendo en las literas, y varios inquilinos acostados en el suelo. Aparte de eso, no había otros lugares especiales, ni había figuras ocultas. La ilusión frente a él y la alucinación auditiva en sus oídos mejoraron lentamente cuando Klein rápidamente retiró su mano del ojo negro. Soportó el dolor mientras seguía avanzando. Una vez que sintiera algo de alivio, inmediatamente observaría la otra habitación. Desafortunadamente, sus esfuerzos de registrar todo el apartamento para ver si había algún lugar que permitiera observar la escena del crimen fue en vano. Klein se encogió en un rincón de un balcón, sus manos estaban en sus rodillas mientras jadeaba pesadamente. Las lágrimas brotaban de las comisuras de sus ojos y, de vez en cuando, su nariz se mojaba como si se hubiera enfermado. Este fue el resultado de su contacto repetido con el ojo negro en un corto periodo de tiempo. Incluso con la resistencia de Klein en esta área, no era completamente inmune a él. Lo único que lo satisfizo fue que solo lo agitó y no lo corrompió. De lo contrario, se habría rendido hace mucho tiempo y no se habría atrevido a intentarlo de nuevo. Eso habría llevado directamente a la locura. Después de descansar un rato, Klein finalmente se calmó y se cambió a un apartamento diferente que no tenía la misma vista que este, pero aún así fue en vano. ¿Lo interpreté mal? ¿Las pistas están en la escena del crimen? Cuando Klein regresó a la calle, miró con recelo por el rabillo del ojo hacia el apartamento con rastros de explosión. Con la mentalidad de intentarlo, volvió a meterse la mano en el bolsillo, abrió la pitillera de metal y metió la mano dentro. Quería ver si había alguien escondido en el apartamento donde se encontraba la escena del crimen. Con un zumbido, la cabeza de Klein de repente se sintió como si estuviera siendo aplastada mientras su cuerpo se tambaleaba un poco. Como un borracho, se tambaleó hacia adelante y miró el apartamento que tenía señales de explosión. Como estaba demasiado lejos, no podía ver claramente las líneas negras, ni podía rastrear el origen de las líneas negras. Apenas podía distinguir dónde se habían reunido las líneas negras, y esto indicaba que había alguien presente. No. Klein barrió rápidamente el área e hizo un juicio aproximado. De repente, notó una línea negra flotando desde la escena del crimen en el tercer piso que se fusionó con el aire. Esto. Las pupilas de Klein se encogieron, e hizo una confirmación antes de retirar rápidamente sus manos para dejar de estar en contacto con el ojo negro. Hay alguien en la habitación destruida. ¿Ese asesino está lo suficientemente loco como para esperar a que los investigadores lleguen a la escena del crimen? ¿No tiene miedo de que los vigilantes oficiales se hagan cargo del caso?
Hice un juicio equivocado y no pude encontrarlo porque compartía un sentido de lógica diferente al de un lunático. Muchos pensamientos pasaron por la mente de Klein mientras exhalaba lentamente y fingía que no había pasado nada mientras caminaba en círculo hasta llegar a la entrada del edificio de apartamentos. Para entonces, todos los efectos negativos que había sufrido del ojo negro se habían calmado. Controlando su expresión facial y lenguaje corporal, Klein se dirigió al tercer piso como si se fuera a casa, sus pasos rápidos y pesados por la fatiga. En la oscuridad del pasillo, vio la habitación sin puertas que tenía la mitad de las paredes derrumbadas. Luego, casualmente se dirigió al baño público. Mientras se acercaba a la habitación, su mano, que había estado en su bolsillo, tocó el ojo negro. Una vez más, los murmullos devastadores y las alucinaciones borrosas lo asaltaron. Por el rabillo del ojo, Klein vio un hilo negro e ilusorio que se extendía desde la escena del crimen. Mientras rastreaba la fuente, encontró a un hombre que se había fusionado por completo con las sombras. Su aura era del mismo color. El hombre era extremadamente alto, casi 2 metros de altura. Las comisuras de su boca se inclinaron ligeramente, haciéndolo parecer bastante excéntrico. Sus ojos fríos eran como los de una bestia salvaje, poseyendo una ferocidad que no se podía ocultar. No es la Nebus. Klein retiró los dedos, relajó su cuerpo y evitó la posibilidad de mirar fijamente. Entró al baño público al final del pasillo sin detenerse. Tampoco alarmó al hombre. El baño público y la escena del crimen no estaban del mismo lado. Se secó el sudor frío y, después de sofocar los efectos negativos, saltó directamente por la ventana, descendiendo hábilmente antes de irse con pasos rápidos. No se quedó ni un momento más. Sabía que en pocos minutos el hombre sería alertado por la ausencia de alguien que había ido al baño, por lo que debía alejarse lo más posible de la calle. No era que Klein no quisiera caminar de regreso por donde vino, pero si no sabía a qué habitación podía ir, lo expondría de manera similar. El payaso rápidamente corrió y rodeó un área enorme antes de entrar en ese apartamento de un dormitorio que había alquilado en el distrito este. Luego pasó por encima de la niebla gris para confirmar que no había peligro de que lo atraparan. Ese tipo debe tener algún tipo de conexión profunda con la Nebus. Después de pensarlo un momento, Klein conjuró un retrato del hombre de antes, enviando sus pensamientos a la estrella carmesí que representaba a la señorita Justicia. Poco después, dijo solemnemente en un tono de autoridad, esto es una pista. Capítulo 282. Esto es el distrito este dentro del edificio de la Facultad de Medicina que pronto sería abandonado. Audrey de repente se sintió a la deriva cuando tomó un desvío para dejar la reunión que acababa de terminar. Vio la familiar niebla espesa y gris y la figura borrosa situada en el centro en lo alto. Esta es una pista. Acompañando la solemne voz del señor Tonto había escenas que parecían un carrete de película, una de colores además. Un hombre que no era particularmente musculoso pero que medía casi 2 metros de altura vestía una túnica negra de sacerdote y estaba de pie en las sombras. Su cabello amarillo claro estaba ligeramente rizado, y sus ojos castaños oscuros estaban fríos con malicia. Las comisuras de su boca se inclinaron ligeramente, haciéndolo lucir como un lobo feroz. ¿Una pista? ¿Una pista de la explosión en la calle Darabi del distrito este y del ahogamiento de Gavin? ¿Es este el asesino? Audrey se quedó mirando fijamente por un momento antes de llegar a un entendimiento de inmediato. El señor Tonto ya tiene una pista. Es realmente impresionante, ¿no? Es omnipotente. Después de suspirar para sí misma, se giró para mirar a Force. En cuanto Force se quitó la mascarilla y el gorro quirúrgico y subió al carruaje, notó la mirada un poco extraña de la señorita Audrey. Inmediatamente preguntó con perplejidad, ¿hay algo en mi cara? No. Audrey miró hacia otro lado y se sentó antes de quitarse el disfraz. Force recordó la reunión y preguntó con curiosidad, señorita Audrey, ¿por qué no anunció que estaba comprando la fórmula espectador? Podrías haber establecido contacto con los alquimistas de la psicología de esa manera. Recordó que la generosa señorita Audrey había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo y solo vendía algunos materiales infundidos de espiritualidad y respondió comprando otras variedades en consecuencia. Audrey sonrió levemente y dijo, esta es mi primera reunión en este círculo. Creo que es más importante observar y esperar. Estoy deseando que llegue la fórmula de la poción y más aún, los artículos místicos,
pero me dije a mí misma que no hay prisa. Sería una mejor estrategia familiarizarme antes de actuar. Este es también un hábito profesional del camino del espectador. Además, no había ingredientes villande como el fluido espinal de pantera negra con patrón oscuro o los cristales de médula de primavera de los elfos que el señor Mundo desea obtener, añadió Audrey en silencio. Al mirar a la chica que todavía no tenía 18 años, Ford sintió de repente que era más madura que nunca. De repente se rió de sí misma y dijo, si hubiera sido como tú en ese entonces, no habría desperdiciado una oportunidad tan preciosa. Audrey dio una sonrisa reservada como respuesta antes de decir, preguntaré a algunos amigos especiales por la mañana si tienen alguna pista sobre el atentado de la calle Darabi. Espere la información en el mismo lugar, consió. Bien. Forza sintió sin ninguna duda. En lugar de regresar a la calle Minsk, Klein durmió en el apartamento de una habitación en la calle Palma Negra del Distrito Este. Temía que el presunto asesino con la túnica negra de sacerdote tuviera cómplices que pudieran estar buscándolo en las calles, aunque la probabilidad de encontrarse con él no era alta, y se había disfrazado antes de tiempo para que fuera poco probable que lo reconocieran, su adivinación indicó que había una posibilidad. Para ser cauteloso, Klein se las arregló y decidió pasar la noche en el Distrito Este. Al amanecer, se puso otro uniforme de trabajador azul oscuro, se puso una gorra marrón claro y salió de la habitación, bajó las escaleras y salió a la calle. En ese momento, la niebla blanca con un tinte amarillento envolvió los alrededores. Había figuras borrosas de personas que pasaban y el aire frío de la mañana empapaba sus ropas. Klein bajó la cabeza y se apresuró como la gente que lo rodeaba que se había levantado temprano para ir a trabajar. Mientras caminaba, vio a un hombre de unos 40 o 50 años delante de él. Llevaba una chaqueta gruesa y tenía el pelo gris alrededor de las sienes. Estaba caminando en el lugar y buscaba a tientas un cigarrillo mientras temblaba. Finalmente, sacó una caja de fósforos vacíos en el bolsillo interior de su ropa. Justo cuando abrió la caja de cerillas, su mano derecha tembló y el cigarrillo arrugado cayó al suelo y rodó frente a Klein. Klein se detuvo, lo recogió y se lo entregó. Gracias, gracias. No puedo vivir sin este viejo amigo. Quedan pocos. El hombre le agradeció sinceramente y aceptó el cigarrillo. Su rostro estaba pálido y parecía no haberse afeitado durante bastante tiempo. El cansancio se expresó sin reservas por el rabillo del ojo mientras se lamentaba, no he dormido otra noche, no sé cuánto tiempo podré aguantar. Espero que el Señor me bendiga para poder entrar al asilo hoy. Es una persona sin hogar que ha sido expulsado. Klein preguntó casualmente, ¿por qué el rey y los ministros no les permiten a todos ustedes dormir en el parque? ¿Quién sabe? Pero para dormir en este tipo de clima afuera, es muy probable que nunca más te despiertes. Aún es mejor durante el día, ya que puedes encontrar un lugar más cálido. Suspiro, pero esto hará que nos falte el tiempo o las fuerzas para buscar trabajo. El hombre encendió un cigarrillo y lo chupó deliciosamente. Como si hubiera recuperado algo de su fuerza, caminó junto a Klein. No estaba claro si su destino estaba al final de la niebla o en algún lugar profundo de la niebla. Klein no tenía intención de intercambiar bromas y estaba a punto de alejarse rápidamente de él cuando vio al hombre, que había hablado con claridad, inclinarse y recoger un objeto oscuro del suelo. Parecía un corazón de manzana que había sido mordisqueado para limpiarlo. El hombre tragó saliva antes de meterse el núcleo de fruta cubierto de tierra en la boca. Lo masticó hasta que quedó triturado antes de tragarlo con gran familiaridad. No quedó nada. Mirando a los ojos sorprendidos de Klein, se secó la boca, se encogió de hombros y sonrió amargamente. No he comido en casi 3 días. Esta frase golpeó el corazón de Klein, lo que hizo que se sintiera indescriptiblemente conmovido. Suspiró en silencio y dijo con una sonrisa, lo siento, no me presenté en este momento. Soy periodista y actualmente escribo sobre personas sin hogar, ¿puedo entrevistarte? Vayamos al café del frente. El hombre se quedó paralizado por un momento antes de sonreír y decir, no hay problema, hace mucho más calor adentro que en las calles. Si puedes quedarte un poco más después de la entrevista y dejarme dormir dentro por media hora, no, 15 minutos. Eso sería incluso mejor. Klein se quedó boquiabierto, momentáneamente sin palabras.
Simplemente condujo silenciosamente a su entrevistado al café económico al final de la calle. Las mesas y sillas de la cafetería estaban bastante sucias. Debido a las paredes y ventanas en el interior, había bastantes invitados. De hecho, la temperatura media era mucho más alta que la de las calles. El hombre se rascó la garganta, ocultando su nuez de Adán que se retorcía por la fragancia. Klein le hizo señas para que se sentara y fue a pedir 2 tazas grandes de té, un plato de cordero guisado con guisantes tiernos, 2 hogazas de pan, 2 tostadas, una porción de mantequilla de baja calidad y una porción de crema artificial por un total de 17.5 peniques. Ten algo de comida. Tendremos la entrevista después de que te hayas saciado. Una vez que la comida estuvo lista, Klein lo llevó de regreso a su mesa. ¿Esto es para mí?, preguntó el hombre con anticipación y sorpresa. Excepto por una tostada y una taza de té, el resto es tuyo. Klein sonrió en respuesta. El hombre se secó los ojos y dijo con voz un poco ahogada, realmente eres una persona de buen corazón. Después de pasar hambre durante tanto tiempo, asegúrese de no comer demasiado rápido, advirtió Klein. Lo sé, tuve un viejo amigo que murió así. El hombre de mediana edad trabajaba duro para comer a un ritmo más lento, de vez en cuando levantaba su taza de té y se la bebía. Klein terminó fácilmente la tostada y miró en silencio, esperando que el hombre terminara su comida. No he comido hasta que estuve tan lleno en 3 meses, no, medio año. En el asilo, la comida que dan es suficiente. Después de un rato, el hombre dejó la cuchara y dejó platos vacíos frente a él. Fingiendo ser periodista, Klein preguntó casualmente, ¿cómo te convertiste en un vagabundo? Fue mala suerte, originalmente era un trabajador que llevaba una vida bastante buena. Tuve esposa, 2 hijos lindos, un niño y una niña, pero hace unos años, una enfermedad infecciosa se los llevó y también estuve en el hospital por un largo periodo de tiempo, perdiendo mi trabajo, mi riqueza y mi familia en el proceso. A partir de entonces, a menudo no encontraba trabajo y no tenía dinero para alquilar una casa o comprar comida. Todo lo que podía hacer era vagar por las diferentes calles y en ciertos parques. Esto me debilitó mucho, lo que me dificultó encontrar trabajo. El hombre habló con un toque de nostalgia y tristeza en su entumecimiento. Tomó un sorbo de su té, suspiró y volvió a hablar. Solo puedo esperar una oportunidad para ingresar al asilo, pero como usted sabe, cada asilo solo acepta un número limitado de personas. Con suerte, y si hago cola a tiempo, puedo pasar unos días en paz, recuperar un poco las fuerzas y luego encontrar un trabajo temporal. Sí, temporal. Pronto volveré a estar sin trabajo y se repetirá el proceso anterior. No tengo idea de cuánto más puedo aguantar así. Debería haber sido un buen trabajador. Klein pensó por un momento y preguntó, ¿cuántos cigarrillos te quedan? No quedan muchos. El hombre de mediana edad sonrió amargamente. Este es el último de mis bienes, lo único que me queda después de que el propietario me echó. Uno no puede llevarlos a las casas de trabajo, pero los escondo en secreto en las costuras de mi ropa. Solo sacaré uno para fumar durante mis peores dificultades para tener algo de esperanza. No sé cuánto tiempo puedo aguantar, pero déjame decirte que en ese entonces era un buen trabajador. Klein no era un periodista profesional y por un momento no sabía qué preguntar. Giró la cabeza para mirar por la ventana y vio rostros con evidente hambre pegados a ellos. Algunos de ellos estaban relativamente sobrios y pertenecían a los residentes del Distrito Este. Algunos de ellos lucían entumecimiento y agotamiento, nada parecido al de los humanos. Eran vagabundos. No existe una brecha obvia entre los dos, el primero puede convertirse fácilmente en el segundo. Por ejemplo, el caballero frente a mí, cuando Klein miró hacia atrás, descubrió que el hombre se había quedado dormido, su cuerpo se acurrucó en una silla. Después de unos minutos de silencio, Klein fue a despertar al hombre con una palmada y le dio un puñado de monedas de cobre. Este es el pago por la entrevista. Está bien, gracias, gracias. El hombre no se dio cuenta de lo que estaba pasando, y cuando Klein llegó a la puerta, levantó la voz y dijo, iré a un motel económico y me daré un baño, dormiré bien por la noche y luego conseguiré un trabajo. Al mediodía, Klein asistió a una fiesta con los Ames. Había 10 invitados. Había jugo de manzana con bistec, pollo asado, pescado frito, salchichas, sopa de crema,
muchas delicias, 2 botellas de champán y una botella de vino tinto. Al regresar del baño, se encontró con la señora Stallensammer. Le agradeció sinceramente, fue un almuerzo suntuoso. Verdaderamente delicioso. Gracias por tu hospitalidad. Cuesta un total de 4 libras y 8 soli. Las más caras eran las 3 botellas de vino, pero todas formaban parte de la colección de Luke. Tiene un mueble para licores. La bonita señora Stelling sonrió en respuesta. Sin esperar a que Klein hablara, dijo, ganaste 10 libras solo con el asunto de Mary, y si puedes mantener la buena fortuna, pronto podrás tener un banquete como este. Para la gente de nuestra clase, tienes que invitar a amigos una vez al mes y también ser invitado por amigos. Klein, que ya estaba acostumbrado a sus gestos, le agradeció cortésmente, bueno, tendré que esperar hasta que mis ingresos se establezcan en 400 libras al año antes de poder ser como tú. Stelling inmediatamente levantó un poco la barbilla y trató de hacerla sonreír. 430 libras, debe ser 430 libras. Área del muelle, muelle este de Balam, taberna de la Alianza de Trabajadores. Sio usó botas que le daban un gran impulso a su altura y se pegó una barba espesa, haciéndose ver como un hombre bajo. Trató de recordar el retrato de la señorita Audrey, tratando de grabar en su mente la imagen del hombre que podría haber sido el asesino. Si Gavin había sido asesinado por él, el asesino probablemente frecuenta esta taberna. Sio pidió un vaso de cerveza de centeno y un almuerzo antes de acurrucarse en una esquina y comer lentamente. De vez en cuando, miraba furtivamente a su alrededor en busca de su objetivo. Después de un rato, la puerta de la taberna se abrió de nuevo y Sio miró reflexivamente. Con solo una mirada, sus pupilas se encogieron tanto que parecían agujas cuando estuvo a punto de petrificarse. El hombre que entró tenía casi 2 metros de altura. Capítulo 283. Unión del Muelle. Sio ha estado en el negocio de los cazarrecompensas durante mucho tiempo. Muchas cosas se hicieron por instinto sin pensarlo. Cuando vio que el hombre que entraba medía casi 2 metros de altura, instintivamente bajó la cabeza y siguió comiendo su chorizo de cerdo y patatas fritas como si nada hubiera pasado. Aunque la comida entró en su boca, Sio no la probó en absoluto. Soportó docenas de dolorosos segundos antes de levantar lentamente la cabeza y fingir mirar a su alrededor con indiferencia. Pronto, vio que el cliente que acababa de entrar estaba sentado frente a la barra del bar, esperando su bebida y su almuerzo. Cabello suave, rizado de color amarillo pálido, ojos de bestia marrón oscuro, una boca ligeramente caída, un aura de soledad y malevolencia. Poco a poco, los detalles llegaron a los ojos de Sio, superponiéndose con la imagen en su cabeza. Es él. Es el presunto asesino. El hombre que mató a Williams. Sio volvió a bajar la cabeza y se metió lentamente el resto de la comida en la boca. Después de unos minutos, dejó la bandeja en la barra, junto con el vaso, y salió de la taberna de la Alianza de Trabajadores sin mirar atrás. Debido a sus botas altas, enmascararon efectivamente las características más obvias de sus botas. Afuera, Sio desaceleró su paso y encontró un lugar apartado para observar a la gente entrando y saliendo de la taberna. Después de esperar un rato, finalmente encontró a un conocido, un técnico llamado Burton, que vivía en el distrito este y trabajaba en el muelle este de Balam. Al joven le gustaba darse un capricho con una taza de cerveza de centeno de mala calidad al mediodía o por la tarde, y su salario solo le permitía pagar esa cerveza, y no podía beberla todos los días. Sio se acercó ágilmente y le dio una palmada en el hombro a Burton. Ella bajó la voz y dijo, «Soy yo, Sio, Sio». Burton miró de arriba abajo al hombre bajo y casi no la reconoció como la famosa árbitro Sio derecha de las calles del distrito este. «Tengo algo que preguntarte». Sio señaló una esquina cercana. Burton la siguió perplejo, solo para darse cuenta cuando llegó a un rincón apartado. ¿Estás haciendo una misión de recompensa? Había escuchado que Sio también era un cazarrecompensas. Sí. Sio asintió superficialmente, sacó 5 centavos y los arrojó. ¿Conoce a ese hombre alto en la taberna? ¿Te refieres al que es tan alto, tiene el pelo amarillo pálido y tiene un aspecto feroz? Burton hizo un gesto. Sí. Sio sacó el retrato doblado y lo desdobló. Tienes que estar seguro. Ese es él. Ha venido a esta taberna con frecuencia durante los últimos 2 o 3 meses.
nunca lo había visto antes. Es muy feroz, completamente irracional y es bueno peleando. Es mejor que no lo provoques. Burton miró detenidamente el retrato y dio un consejo sincero. Sí, cuando vi a esa persona hace un momento, fue como mi encuentro con una feroz bestia cuando era joven. Sentí que estaba en peligro y no era rival para él, así que tuve que evitarlo de inmediato. Sio exhaló en secreto y preguntó, ¿conoces a alguien con quien esté en contacto cercano? Ni idea. No es muy sociable y rara vez habla, ni siquiera sabemos cuál es su nombre. Le hemos puesto un apodo, Gigante. Burton frunció los labios y negó con la cabeza. Sio pensó por un momento antes de volver a preguntar, ¿dónde más lo has visto, además de la taberna? Puedes hacerles la misma pregunta a tus amigos. Recuerda, tiene que ser un amigo de confianza. Burton recordó y dijo, cuando fui al Unión de Muelle para hacer un poco de trabajo, el Unión de Muelle del Este de Balam, ocasionalmente lo veía aparecer allí. Sio, ¿por qué no eres miembro del sindicato? Eres tan justa, y esos tipos no solo nos cobran 1.5 soli a la semana, sino que cuando los otros muelles se declaran en huelga, nos pagarán la mitad de nuestro salario solo porque tenemos que mantener a nuestras familias. Señor, olvidémonos de eso. Para vivir una buena vida, debemos ayudarnos unos a otros. Sin embargo, una vez que organicen una huelga, llegarán a un acuerdo con los abogados enviados por esos ricos, nuestra situación no mejora en absoluto. Para. Sio bajó la palma de la mano derecha y dijo, aparte de eso, ¿has visto a Gigante en algún otro lugar? No, mis amigos probablemente tampoco. Después de todo, a menudo hablamos de él en privado, respondió Burton con tono firme. Sio no dijo nada más y le dio 5 centavos de cobre. Yo invito las bebidas. No le digas a nadie lo que acabo de preguntar. Sería muy peligroso. Antes de terminar su oración, ya había doblado la esquina y se dirigió hacia la unión del muelle ubicado en el este de Balam. Unos 10 minutos después, Sio vio el edificio amarillo de 2 pisos. Llevaba su abrigo de lona invertido y dejaba al descubierto los parches de debajo, transformándose instantáneamente de una trabajadora baja en una vagabunda. Sio miró a los vagabundos apiñados a la vuelta de la esquina, se pellizcó la nariz y se acercó a sentarse junto a ellos. Echó un vistazo a la unión del muelle en el lado opuesto de la calle donde la gente entraba y salía. A medida que pasaban los minutos, Sio soportó el frío y el duro ambiente mientras observaba tenazmente la situación alrededor de la unión del muelle y sus alrededores. Recordó claramente la insistencia de Williams en beber, y también recordó cómo se sintió cuando vio el periódico ese fatídico día. Estos sentimientos la hicieron aún más paciente de lo habitual. En ese momento, unas 8 personas salieron de la unión del muelle y se dirigieron al café al otro lado de la calle para almorzar en grupos. Sio entrecerró los ojos y examinó cuidadosamente a todos los transeúntes para confirmar su apariencia. No hay nadie sospechoso. Sio estaba a punto de apartar la mirada y esperar al siguiente grupo de personas cuando la puerta de la cafetería crujió y se abrió cuando el calor del interior salió corriendo. Un hombre no pudo evitar quitarse las gafas de montura dorada y limpiar la niebla con las mangas. Sio le dio una mirada casual, y su mirada de repente se congeló. Esos ojos. Esa boca. Siempre con esa sonrisa burlona. ¿La Nebus? Sio echó la cabeza hacia atrás, sin atreverse a mirar de nuevo. El hombre de antes tenía la piel bronceada y el pelo corto, y su rostro estaba despeinado. Era muy diferente de los retratos, excepto que sus ojos y boca le daban una sensación familiar. Era la sensación de burlarse de todos. ¿Es la Nebus? ¿Puede ser la Nebus? Sio inclinó la cabeza y miró las losas de la calle. En la casa de los Ames, después de un suntuoso almuerzo, los anfitriones e invitados se reunieron en la sala de actividades para charlar y acordaron jugar juntos tejas. Interesantes rumores e historias divertidas resonaban intermitentemente mientras Klein mantenía su sonrisa, interviniendo de vez en cuando. También vio a los 2 hijos de la familia Sam entrar y salir con energía. Y junto a él, Jürgen Cooper tenía su habitual expresión seria, brindando ocasionalmente asesoramiento legal para la discusión. Klein sonrió, giró un poco el cuerpo y preguntó en voz baja, ¿estás aburrido? No, sus temas son muy interesantes. Jürgen asintió con seriedad.
Klein se quedó atónito y soltó una pregunta: entonces, ¿por qué no te ríes? Jürgen frunció levemente el ceño y lo miró perplejo. ¿Por qué sonríes? La boca de Klein se torció, sin saber cómo responder. Estaba a punto de hacer una broma sobre lo mucho que Jürgen se parecía a su gato Brody, siempre tan serio, cuando de repente escuchó una serie de súplicas etéreas. Mujer. La señorita Justicia ha encontrado información útil, tan rápidamente, basada en la pista que le di. Klein se puso de pie y se inclinó levemente. Necesito usar el baño. En el baño, Klein cerró la puerta con llave, dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj y pasó por encima de la niebla gris. Su juicio fue muy acertado, ya que la súplica provino de la señorita Justicia. Klein se sintió repentinamente nervioso mientras emanaba su espiritualidad con anticipación y seriedad para escuchar sus palabras. Después del nombre honorable habitual, Justicia relató con sinceridad: descubrieron la pista que proporcionaste en la taberna de la Alianza de Trabajadores en la Unión del Muelle del Este de Balam en el distrito del Muelle. El apodo de la persona es Gigante. Después de seguir al gigante y calcular sus entradas y salidas, descubrieron a una persona sospechosa de ser la Nebus en la Unión de Muelles del Este de Balam. Temporalmente, no se atreven a acercarse a la Nebus porque, Gigante, es muy poderoso y peligroso. Solo pueden seguir esperando una oportunidad. Mientras tanto, también preguntaron si podían notificar a la policía y cobrar la recompensa después de confirmar que es la Nebus. La Nebus tiene un ayudante muy poderoso y peligroso. ¿Tiene otros ayudantes? ¿Hay alguna facción que lo respalde? ¿Por qué mató a tanta gente? ¿Qué planeaba hacer estando en la Unión del Muelle? Una serie de preguntas pasaron por la mente de Klein, haciéndole sentir que las cosas eran mucho más complicadas de lo que esperaba. En cuanto a la última solicitud, su respuesta fue sin duda: sí. Incluso sugeriría a la otra parte que informaran directamente a la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna porque existía la posibilidad de que la policía filtrara la información. Hacer que los halcones nocturnos de la Iglesia de la Diosa maten a la Nebus también es una forma de venganza. Klein murmuró en silencio para sí mismo. Sentía un fuerte impulso de confirmar de inmediato que el hombre era la Nebus, para que las cosas no cambiaran porque esperó demasiado. Respiró hondo, reprimió sus emociones y deshizo el péndulo espiritual alrededor de su muñeca en su manga. Existe el peligro de ir a la Unión del Muelle para su confirmación. Cerrando los ojos y cantando 7 veces, Klein abrió los ojos y miró el colgante de topacio. Descubrió que estaba inmóvil, completamente quieto. ¿La adivinación falló? Klein frunció el ceño de inmediato. Cambió la oración que usó, cambió el método de adivinación, pero todos resultaron en un fracaso. Después de pensarlo detenidamente, pensó en 3 razones. Primero, no había suficiente información para hacer una adivinación. En segundo lugar, la Nebus no estaba en la Unión del Muelle, lo que dificultaba el éxito de la adivinación. Y, tercero, la Nebus era como en Sandwell, que tenía elementos que podían protegerse contra la adivinación. Un objeto para protegerse contra la adivinación. ¿Un beneficio que obtuvo del ritual de engendro de ese dios? ¿Una pequeña divinidad del verdadero creador? Klein pensó unos segundos y luego decidió que, sin importar qué, tenía que hacer un viaje a la Unión del Muelle. Había ciertas cosas que debían hacerse a pesar de que el peligro era una certeza. Si las 2 mujeres pudieron observar en secreto sin ser vistas, ¿yo también? Solo necesito reunirme con la Nebus una vez y puedo confirmarlo con adivinación. Por supuesto, no puedo ser precipitado. Tengo que prepararme de antemano. Por ejemplo, tengo que enviar el ojo negro por encima de la niebla gris y no llevarlo conmigo. Eso es para evitar que la corrupción espiritual del verdadero creador resuene con su divinidad. Otra cosa, debería elevar mi altura para que el gigante no me reconozca como el transeúnte de anoche por mi figura. Por ejemplo, debería encontrar una razón adecuada y suficiente para no despertar sospechas. Sí, puedo fingir ser un reportero y dirigirme allí para una entrevista. Visitaré a McJoseph más tarde y tomaré prestada su identificación falsa de reportero. La comisura de la boca de Klein se curvó lentamente mientras cubría su cuerpo con su espiritualidad antes de descender de nuevo al mundo real. Capítulo 284. Temblor instintivo. 3 de la tarde en la Unión del Muelle en el este de Balam. Klein vestía un suéter grueso,
Una chaqueta color canela y una gorra simple que lo acercaba con estilo a los reporteros de investigación habituales en lugar de a los que asistían a banquetes y entrevistaban a personas de estatus de vez en cuando. Tal disfraz le había costado 1,10 libras y extra. En ese momento, estaba usando anteojos con montura dorada, y su cabello estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, brillando con el brillo del aceite para el cabello. Su rostro ya no tenía una barba desordenada, por lo que solo podía pegar una barba de un color negro oscuro alrededor de sus labios. Su altura era al menos 5 centímetros más alta que antes. Estaba haciendo todo lo posible para lucir diferente al trabajador de anoche, haciendo imposible que alguien que no estaba particularmente familiarizado con él hiciera alguna asociación. En los bolsillos de su ropa y pantalones no estaba el ojo negro, ni amuletos ni aceites esenciales de hierbas. Solo había una baraja de cartas del tarot, una pila de notas, una pluma estilográfica, una billetera, algo de cambio, un manojo de llaves y documentos de identificación de reportero falsos. No conocía la condición actual de la Nebus, ni sabía de dónde venía el poderoso villante que se encontraba a su alrededor. Por lo tanto, por precaución, no trajo ningún artículo sospechoso. Al mirar el edificio de 2 pisos frente a él, Klein cruzó la calle, fingiendo no confiar en la intuición del payaso para notar que varios pares de ojos lo estaban mirando. Abrió la puerta y vio que el diseño de la unión del muelle era bastante simple. No había recepcionista ni vestíbulos espaciosos. Las escaleras al segundo piso estaban en el medio, flanqueadas por pasillos de oficinas, y los pisos no estaban forrados con tablas de madera, mucho menos alfombras. Fueron pavimentadas puramente con cemento. Klein giró la cabeza para mirar al hombre que custodiaba la puerta cuando se acercó y dijo: «Soy un reportero del tributo diario de Backlund. Me gustaría entrevistar a los trabajadores de su asociación y conocer sus necesidades y deseos». El hombre vestía una chaqueta muy remendada que incluso tenía un forro de algodón sucio expuesto y una camisa de lino debajo. Después de escuchar la palabra reportero, de repente se puso alerta y respondió en voz alta: «No. No hemos organizado una huelga últimamente, no. Creo que me has entendido mal. Soy alguien que simpatiza contigo. Estoy pensando en hacer un informe especial sobre lo que hace el sindicato para ayudar a los trabajadores y las dificultades reales que encontraron». Créeme, con la ayuda de sus poderes de villante de payaso, Klein hizo que sus ojos parecieran anormalmente sinceros. ¿Es así? Vaya con el señor Rand, nuestro miembro del comité a cargo de la publicidad. Gire a la derecha y es la segunda oficina a la derecha. El hombre dudó unos segundos antes de responder. «Gracias». Klein se inclinó con fingido alivio y sintió que la mirada que lo observaba desde un rincón oscuro de la habitación se desvanecía. Se giró a la derecha y, con la espalda transpirando de sudor frío, llamó a la puerta del despacho. La puerta crujió al abrirse. Un hombre de mediana edad con cabello ralo lo miró y le preguntó: «¿Puedo saber quién eres?» «¿Señor Rand?» «Soy el reportero estatal del tributo diario de Backlund. Estos son mis documentos de identificación de reportero. Me gustaría hacer un informe con los sindicatos como tema para ayudarlos a captar más atención». Klein casi creía que era periodista. «Ese soy yo». El hombre de mediana edad miró los documentos de identificación del reportero y dijo vacilante, claramente de mala gana: «Me cuesta creer que ustedes, los periodistas, estén aquí para ayudarnos. Nací en el Distrito Este y sé lo miserables que son las vidas de los trabajadores. Si no me cree, puede seguirme todo el tiempo y controlar cada una de mis preguntas». De repente, Klein sonrió y agregó: «Un informe con datos reales de entrevista sería mejor que nada, mucho mejor que las noticias escritas puramente basadas en la imaginación. Al menos puede brindar sus puntos de vista y, con suerte, orientar las cosas en la dirección que desee». Rand se tocó el cuero cabelludo y respondió vacilante: «Está bien, entonces, te seguiré todo el tiempo». «Gracias». Klein casi perdió el control de sus emociones. Posteriormente, bajo la guía de Rand, ingresó a una oficina tras otra, entrevistando a los miembros de la Asociación de Trabajadores de acuerdo con las preguntas preparadas. Pasillo derecho, nada. Pasillo izquierdo, nada. Klein subió tranquilamente las escaleras de madera hasta el segundo piso. Esta vez, Rand lo condujo a la oficina directamente enfrente de la escalera y presentó a las personas adentro: «Este es un reportero del tributo diario de Backlund, el señor Statham. Él quiere entrevistarlos a todos,
pero debo recordarles que hay algunas preguntas que tienen derecho a negarse a responder. Klein sonrió, dio 2 pasos hacia adelante e hizo un gesto para estrechar la mano de todos y cada uno de los miembros del personal en la sala. En ese momento, vio una figura un poco familiar. Aunque la piel del hombre se había vuelto bronce, su cara redonda ordinaria se había vuelto angular y sus gafas habían cambiado de una montura redonda a una montura con montura dorada. Klein todavía encontraba un rastro de familiaridad en su espiritualidad como vidente. Inmediatamente después, su cuerpo tembló y la sonrisa en su rostro casi se salió de control. Lo siento. De repente tengo dolor de estómago, ¿puedo preguntar dónde está el baño? Preguntó Klein con una sonrisa incómoda, sujetándose el estómago con la mano que no sostenía papel y lápiz. Rand y el personal no sospecharon nada. Todos señalaron la puerta y dijeron, Sal, gira a la izquierda. Cuando llegues al final, verás la señal. Klein sonrió a modo de disculpa y salió de la habitación, dirigiéndose rápidamente al baño. En el interior, seleccionó el cubículo más cercano a la ventana, se sentó en el inodoro y cerró la puerta de madera detrás de él. Se inclinó, las comisuras de su boca se curvaron en una risa silenciosa. Se rió con tanta fuerza que casi no podía mantener su cuerpo recto. Una gota de líquido chispeante cayó al suelo por su risa. Klein había confirmado que era la Nebus. Esto no se debió a esa pequeña sensación de familiaridad, sino a que sintió otro tipo de aura del cuerpo de la otra parte, una que dejó una impresión extremadamente profunda en él. Esta fue también la razón principal por la que casi perdió el control en el acto. El temblor de su cuerpo se originó por su miedo instintivo. El colapso de sus emociones provino del horror y la tristeza en lo profundo de sus recuerdos. Esa fue el aura del verdadero creador. Klein se lavó la cara y continuó con la entrevista como si nada. Incluso mientras se enfrentaba a la Nebus, que de alguna manera había cambiado tanto, continuó haciendo preguntas y registrando las respuestas. Después de terminar todo esto, se despidió de la Asociación de Trabajadores y salió del edificio con poca luz. Afuera, el cielo estaba nublado y brumoso, como si la tarde hubiera llegado temprano. El aura del verdadero creador solo puede provenir de su cuerpo o engendro, así como de las cosas que se extienden desde los dos, por ejemplo, elementos otorgados por él o su divinidad. Esto corrobora con lo que la Nebus le dijo a Horyugen. Además, está ese matiz de familiaridad. Ni siquiera necesitaba ir por encima de la niebla gris para la adivinación para confirmar que es él, si no fuera porque ya había interactuado con el verdadero creador unas cuantas veces y me acerqué a su corrupción mental. No habría forma de que pudiera haber reconocido que el aura fuera suya ya que no contenía ninguna fuerza ni su naturaleza. Se paró en la calle y organizó deliberadamente las notas de la entrevista. En el proceso, vislumbró una figura un poco familiar entre los vagabundos a su lado. ¿Señorita Sio? Klein adivinó instantáneamente lo que sabía. No se detuvo y guardó las notas antes de caminar hacia la estación de transporte público. En ese momento, un carruaje de caballos se detuvo repentinamente frente a él. Nos encontremos de nuevo. Sentado en el carruaje había un caballero delgado, elegante, de mediana edad, con cabello blanco en las sienes. Era el gran detective que ayudaba en la investigación policial, Asengard Stanton. En cuanto a Klein, no se veía diferente de lo habitual. Era un poco más alto y se había puesto un nuevo conjunto de ropa. «Qué coincidencia, estaba pensando en la última vez que te entrevisté», respondió Klein deliberadamente. Isengard comprendió de repente y cambió de tema con una sonrisa. «Estoy aquí para investigar un caso. La muerte de Cyber ha sido eliminada y yo me encargo. Su muerte está muy cerca del muelle este de Balam. ¿Así que es un crimen de imitación?» Klein fingió ignorancia. Después de intercambiar algunas cortesías, se subió al vagón público con orugas. En lugar de ir directamente a casa, hizo una transferencia y se dirigió al Club Qualag en Easton. En el salón del club, rápidamente pasó por encima de la niebla gris para confirmar que nadie lo seguía. Solo en este paso Klein se relajó por completo y sintió algo de miedo persistente. El aura del verdadero creador permaneció en su mente como una pesadilla, dejando la ropa de su espalda húmeda después de que se secara repetidamente. Sin duda, Klein conjuró un pergamino de piel de cabra de color marrón amarillento y una pluma estilográfica de color rojo oscuro antes de escribir una declaración de adivinación en la que ya había pensado durante mucho tiempo.
La fuente de la inexplicable familiaridad anterior. Dejó la pluma estilográfica y se reclinó en la silla y empezó a murmurar al entrar en el sueño. En ese mundo gris e ilusorio, vio una figura. Esta figura tenía rasgos faciales ordinarios. Llevaba gafas redondas y tenía una sonrisa condescendiente y burlona de principio a fin. No era otro que la Nebus. Finalmente te encontré. Klein ya no usó su habilidad de payaso para controlar sus expresiones faciales mientras murmuraba para sí mismo con los dientes apretados. Luego, se sentó derecho y se preparó para responder a la oración de la señorita Justicia. Klein controló sus emociones y dijo con voz profunda pero fría, no hay necesidad de confirmación. Ese es la Nebus. Puedes informar a la iglesia de la diosa de la noche eterna y decirles que la Nebus tiene la divinidad del creador caído. Aubrey, que estaba viendo a su padre entrenar a los perros de caza con Susie, se congeló cuando escuchó la respuesta del señor tonto. ¿Creador caído no es ese el verdadero creador? ¿Ese estafador realmente tiene la divinidad del verdadero creador? ¿Una misión tan simple en realidad involucra la divinidad del verdadero creador? Como era de esperar, sabía que el señor tonto tenía otros motivos más profundos. Estaba apuntando al verdadero creador. ¿Cómo se esperaba del señor tonto? Muchos pensamientos pasaron por la mente de Aubrey. Capítulo 285, Campanario de Medianoche. Aubrey, que había establecido un método de comunicación urgente con Sio y Force, pasó rápidamente el mensaje del señor tonto a las dos damas a través de la enorme perdiguera dorada, Susie, alegando que la información que había recibido provenía de otras fuentes. En la esquina de una vieja iglesia, mientras Sio pensaba en cómo confirmar la identidad de la Nebus, o cómo debería crear el caos y vengar a Williams, desdobló la bola de papel. No hay necesidad de confirmar. ¿Es la Nebus? Los ojos de Sio se agrandaron mientras hojeaba rápidamente el resto del contenido del documento. La hoja de papel escribió claramente, la única opción es notificar a la iglesia de la diosa de la noche eterna. Avíseles que la Nebus tiene la divinidad del verdadero creador sobre él. ¿Divinidad? ¿La divinidad del verdadero creador? Sio soltó mientras miraba a la perdiguera dorada frente a ella en estado de shock, solo para darse cuenta de que estaba igualmente estupefacta. ¿Qué? Force estaba escuchando cuando de repente sintió que algo andaba mal. Se apresuró a tomar el papel y lo escaneó. Después de un momento, ella frunció los labios y dijo perdida, esto debe ser una broma, ¿verdad? Como nos involucramos en un asunto relacionado con la divinidad de un dios maligno, esto estaba destinado a involucrar la captura de un astuto estafador por valor de solo 200 libras. En respuesta a la pregunta de Force, Susie solo pudo expresar la noción de que ella era solo un perro y que tampoco sabía lo que estaba sucediendo con sus ojos inocentes. Sin esperar que un perro respondiera a sus preguntas, giró la cabeza hacia Sio y dijo, me temo que la señorita Aubrey no es tan ingenua e inocente como pensábamos, tiene muchos secretos. Esta podría ser una lucha de poder entre una secta, los nobles y la iglesia. Sin embargo, es evidente que ella no sabía sobre el tema de la divinidad antes de esto. Ella también está siendo utilizada por alguien. Esa persona podría ser su padre, el conde Hall. Lo afortunado es que este asunto termina aquí. Ya no necesitas correr el riesgo. Después de que alguien haga el informe, solo tiene que esperar para cobrar la recompensa en paz. Sio se sorprendió y dijo, eso es cierto, con suerte, esos halcones nocturnos podrán vengar a Williams. Son tan fuertes que definitivamente podrán hacerlo. Seguro antes de terminar de hablar, de repente giró la cabeza hacia un lado y habló como si estuviera hablando para sí misma, todavía estoy demasiado débil. Muy débil. Sio levantó la mano y se tapó la boca y la nariz. Todavía estoy demasiado débil. Si no fuera por eso, habría elegido vengarme, pero ahora solo puedo dar un paso atrás, sin mencionar que está, gigante, y esos ayudantes ocultos alrededor de la Nebus. Con solo su divinidad, no es alguien con quien pueda tratar. Con la velocidad de reacción de los halcones nocturnos, es probable que actúen esta noche una vez que reciban el informe. La diócesis de Backlund ocupa el segundo lugar después de la sede de la iglesia. Tienen muchos artefactos sellados y muchos villanes poderosos. No hay necesidad de esperar a ayudantes adicionales después de completar su tarea de informar a Aubrey. Klein regresó al mundo real.
Se pegó una barba, se cambió de peinado y se miró al espejo durante varios minutos. Sintió anticipación y entusiasmo, así como depresión y una sensación de impotencia. Antes de que llegara la noche, dejó el Club Kelag y regresó a la calle Minsk. En su camino, fue al mercado de comestibles y encontró un puesto que estaba lleno de su gran negocio. Compró varias máscaras, incluida una de payaso. Había decidido ver la casa de la Nebus esta noche. Quería ver a la otra parte pagar el precio de su locura con sus propios ojos. Por supuesto, con su fuerza, solo podía mirar desde la distancia y ni siquiera tenía derecho a acercarse a ellos. A las 11, cuando mucha gente estaba soñando, Klein se puso su uniforme de trabajador azul grisáceo y se disfrazó como la noche anterior. Luego, se puso la gorra, caminó algunas calles y tomó un carruaje de alquiler hasta el área del puente Backlund. Una vez allí, pasó a caminar y caminó hasta el muelle del este de Balam. Su entrevista de ayer incluyó preguntas como dónde se hospeda ahora y cómo es el entorno. Por lo tanto, sabía muy bien que la Nebus se quedaría en el dormitorio proporcionado por la unión del muelle por la noche. Sin embargo, Klein no se acercó. En cambio, lo rodeó con cuidado. Su objetivo era la torre del reloj del muelle del este de Balam. En Backlund, además de la gran iglesia con su alta e icónica torre del reloj, muchos edificios gubernamentales también estaban equipados con uno. Sin embargo, no eran necesariamente altos, grandiosos ni ornamentados. Fue construido principalmente por razones pragmáticas, como esta en el muelle del este de Balam. En comparación con los edificios circundantes que alcanzaban un máximo de 3 pisos, era como un gigante que se alzaba en lo alto del cielo nocturno mientras dominaba toda el área. Klein entró fácilmente en el interior de la torre del reloj y subió el interminable tramo de escaleras de caracol mientras se movía rápidamente en la oscuridad. Finalmente, llegó a su destino. Llegó a lo alto del gigantesco reloj de pared. Estaba rodeado por una valla de color amarillo oscuro, y en la parte superior de su cabeza había un campanario al que se podía llegar estirando la mano. Dando unos pasos hacia adelante, Klein se escondió en las sombras, tuvo una idea de su orientación y miró hacia el dormitorio de unión del muelle. Era un edificio rojo ladrillo de 2 pisos, y el peatón ocasional parecía un punto negro a los ojos de Klein. Se quedó mirando durante unos segundos, luego dio un paso atrás y se hundió en la oscuridad. Al mismo tiempo, sacó su máscara recién comprada y se la puso. Era un payaso con la comisura de la boca muy levantada y la nariz pintada de rojo. Un payaso feliz. Con una máscara de payaso, Klein permaneció de pie en la rica oscuridad, esperando pacientemente el espectáculo predeterminado. Esperó 2 horas. Cuando las manecillas del gran reloj de pared pasaron la 1 en punto, de repente vio algo volando desde la distancia. Era una enorme aeronave cubierta de pintura negra oscura. Si no fuera por la tenue luz de la luna, habría sido indistinguible del cielo nocturno, a diferencia de lo que se describía en los periódicos y revistas, que los describía como máquinas que emitían ruidos mecánicos exagerados. Sus remos giraban silenciosamente, tan silenciosos como un buitre que había encontrado su presa pero no había encontrado la oportunidad. La aleación sólida y ligera sostenía el armazón de algodón y, debajo, colgaba el compartimento para pistolas, lanzadores de proyectiles y cañones. De un vistazo, parecía ser un poderoso elemento de disuasión. Está en silencio. ¿Es este un resultado temporal causado por los medios Villande? Klein, con su máscara de payaso, miró la aeronave que descendía lentamente e hizo una suposición. En ese momento, estaba más desconcertado por el envío de una aeronave para una batalla Villande a pequeña escala en un área densamente poblada de la ciudad. ¿No tienen miedo de causar daños colaterales a los ciudadanos de los alrededores? ¿No tienen miedo de causar pánico? Muy pronto, la aeronave flotó a unos 10 metros en el aire. De esta manera, Klein estaba aún menos preocupado por ser descubierto. Su posición era mucho más alta que ellos. Al observar la situación a continuación, de repente tuvo una corazonada. Era probable que la aeronave no participara en combate, sino que proporcionara vigilancia aérea del área para brindar al personal involucrado en la operación una mejor vista y evitar que el objetivo se escape si ocurriera algún accidente. Justo en este momento, 3 figuras vestidas con túnicas negras aparecieron repentinamente frente al edificio rojo ladrillo de 2 pisos. El hombre que iba a la cabeza no llevaba sombrero,
revelando su corto cabello castaño dorado y sus ojos verde negruzco que parecían ser tan profundos como un lago sin viento. Los cuellos de su camisa y la cazadora estaban levantados y sus palmas estaban cubiertas con una capa de guantes que eran tan rojos como la sangre. Una maleta de metal blanco plateado estaba enrollada alrededor de su mano izquierda a través de una cadena del mismo color. Este fue uno de los 9 diáconos de alto rango de la iglesia de la diosa de la noche eterna, Crestet Sesimir. También era uno de las 3 potencias de los guantes rojos y resultó que estaba en Backlund. Después de mirar al frente, Sesimir giró la cabeza hacia la izquierda y le dijo a su subordinado, «Usa el artefacto sellado 1A63». «Sí, su excelencia». El halcón nocturno se agachó y ayudó a Sesimir a desatar la cadena que rodeaba la maleta plateada. Durante todo el proceso, los músculos de Crestet Sesimir estuvieron muy tensos, como si estuviera luchando contra algo. El halcón nocturno de la izquierda respiró hondo y presionó hacia abajo de repente, haciendo que las ilusorias ondas en la superficie de la caja plateada se agrietaran. El halo circundante desapareció repentinamente como si estuviera completamente absorbido por el estuche. Una espada de hueso, que tenía menos de 1 metro de largo, emitía una luz blanca pura y brillante mientras flotaba lentamente. Su hoja tenía un antiguo espejo recubierto de plata. Las escenas reflejadas en el espejo se superponían sin fin. El halcón nocturno de la izquierda tomó el espejo y apuntó al edificio rojo ladrillo. El edificio se reflejaba claramente en él y nada parecía cambiar. Sin embargo, Sesimir exhaló lentamente, estiró su mano izquierda para agarrar la espada de hueso corto. El halo circundante se restauró un poco. «Entremos». Comenzó a caminar hacia la entrada del edificio de ladrillos. Los 3 halcones nocturnos abrieron la puerta y entraron al edificio oscuro y apuntaron a las escaleras que conducían al segundo piso. En ese momento, una figura alta y delgada emergió de las sombras en la esquina. Llevaba un uniforme de sacerdote negro y tenía el pelo rizado de color amarillo pálido y unos bestiales ojos marrón oscuro. ¿Eres la espada de la diosa? El gigante de casi 2 metros de altura habló con voz profunda. Al mismo tiempo, apretó la palma de la mano derecha. Van. 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 Los miembros de la unión en este pequeño edificio rojo ladrillo explotaron uno tras otro en sus sueños, sin siquiera tener la oportunidad de gritar. Sus cuerpos se partieron en pedazos, convirtiéndose en carne gruesa y pegajosa. La mitad de sus cuerpos se apresuraron hacia el gigante para tejer capas que podrían reducir el daño mágico. La otra mitad se condensó en alfombras gigantes peludas que cubrieron a los 3 halcones nocturnos. Crestet Sesimir solo miró en silencio sin hacer nada. Silenciosamente, la carne y la sangre se disiparon y colapsaron antes de caer como lluvia, pero las gotas de lluvia no mancharon el suelo de rojo. En cada una de las habitaciones, las figuras emergieron una vez más, aún durmiendo profundamente. Este es el mundo dentro de un espejo, un mundo espejo que solo apunta a villanes. Las bombas de carne que colocaste en los cuerpos de la gente común son solo ilusiones aquí. Sesimir levantó la espada de hueso del artefacto sagrado en su mano derecha, haciendo que la luz a su alrededor desapareciera. HMPH, el gigante de repente agarró su hombro izquierdo con su mano derecha y se arrancó el brazo. Luego lanzó el brazo de sangre hacia adelante. ¡Boom! Su brazo explotó como una bomba, convirtiéndose en una lluvia de sangre que cayó sobre los 3 halcones nocturnos. Al mismo tiempo, la carne de su hombro izquierdo comenzó a retorcerse locamente mientras lentamente le crecía un nuevo brazo que todavía estaba ensangrentado sin piel. Smack. 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 Cisle. Las gotas de lluvia de color sangre evitaron con precisión a Sesimir y los demás antes de caer al suelo y rápidamente corroerse en rastros profundos y oscuros. Pero no importa cuánto lo intentaran, siempre fallaban en conectar a los 3 halcones nocturnos por un pelo, como si estuvieran destinados a hacerlo. Mis enemigos no siempre tienen la suerte. Las comisuras de la boca de Sesimir se curvaron, y con un resbalón de su pie, apareció instantáneamente frente a Gigante. Los ojos de Gigante se entrecerraron cuando su cuerpo de repente se derritió como una vela, convirtiéndose en carne y sangre pegajosa que rápidamente se filtró en el suelo. Sesimir inmediatamente se arrodilló y hundió la espada de hueso del artefacto sagrado en el suelo. No. En la rica oscuridad,
Un rugido lleno de dolor y horror sonó instantáneamente, y fue inmediatamente absorbido por la tranquilidad y la serenidad. Sesimir se puso de pie y sacó la espada de hueso. Una gota de sangre rojo oscuro goteaba lentamente por su punta, y en el suelo, la carne y la sangre se filtraban, coagulándose en un rostro de desesperación. Era precisamente el gigante quien tenía la boca ligeramente caída. Cad. 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 3 sombras aparecieron sucesivamente alrededor de Sesimir. Sin embargo, todos se derrumbaron misteriosamente al suelo, habiendo sido derribados por la fuerza de muchas entidades invisibles. Van. 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 Otro halcón nocturno disparó, y la superficie plateada de la bala parecía llevar el emblema sagrado de la noche eterna. Los 3 atacantes que se escondían en las sombras se rebelaron de repente, temblando mientras perdían el aliento. Obispo Rosa, asceta de las sombras. Gente de la Orden Aurora. Sesimir frunció el ceño y dijo en voz baja sin girarse hacia sus compañeros: hay algo mal en esto. Es muy extraño. Todos ustedes tengan cuidado. Antes de que pudiera terminar sus palabras, escuchó el ruido de pasos que resonaban en el silencio y la serenidad. Inmediatamente, vio a la Nebus con su rostro cincelado vestido con una camisa de lino caminando por la escalera oscura. Parecía tranquilo y plácido sin ningún signo de miedo. Soy muy curioso. Para la Orden Aurora, debería ser un blasfemo. ¿Por qué enviarían gente para protegerte? Sesimir no pareció notar la anormalidad cuando preguntó casualmente. La Nebus mostró su característica sonrisa burlona y dijo: eso es simple. Porque ya no soy solo la Nebus. Hizo una pausa por un momento, y su mirada de repente se volvió fría. Ahora, soy más el verdadero creador. Se abrió la camisa de lino de un tirón, revelando la carne roja oscura de su pecho y abdomen sin piel. La carne y la sangre se unieron, formando la figura de un ahorcado. De repente, el vacío a su alrededor se hizo añicos como un cristal y todas las escenas a su alrededor se derrumbaron. Este era el aura de una deidad. Capítulo 286, una sonrisa burlona en la torre del reloj del muelle este de Balam. Klein se escondió en la oscuridad mientras se ponía una máscara de payaso mientras miraba en silencio el dormitorio de la Unión del Muelle. Una aeronave flotaba arriba, no podía ver los detalles de la batalla y no tenía forma de conocer el desarrollo de la operación en el edificio de ladrillo rojo. Todo lo que podía hacer era soportar y determinar la situación observando los cambios en los alrededores y el ocasional punto negro que pasaba. En ese momento, vio apagarse todas las lámparas de gas de la zona. Todos se habían extinguido. Estaba completamente oscuro allí. Inmediatamente después de eso, una sensación que dejó una impresión extremadamente profunda en él explotó desde el pequeño edificio de ladrillo rojo. Incluso desde una gran distancia, Klein no pudo evitar temblar por todos lados, sus piernas se suavizaron y dobló la cintura. Era la sensación de ser menospreciado, un sentimiento que reprimía el espíritu. Era un sentimiento que era imposible de resistir o enfrentar. No mires directamente a Dios. En sus pensamientos a la deriva, Klein parecía recordar el momento en que estaba en el vestíbulo de la compañía de seguridad en Drina. Fue como cuando estaba a punto de activar su visión espiritual para sondear el estado mental de Megose y el bebé en su útero. Ese sentimiento era exactamente el mismo que ahora. No, es aún más extremo y aterrador ahora mismo. ¿Cómo puede ser esto? ¿No se le otorgó a la Nebus un poco de la divinidad del verdadero creador? A lo sumo, se le darían 1 o 2 artículos correspondientes. ¿Por qué se siente como si un dios maligno estuviera a punto de descender? Antes de que Klein pudiera sacudirse el temblor de su cuerpo y el entumecimiento de sus pensamientos, de repente sintió una profunda, serena y profunda oscuridad que envolvía el sentimiento que no podía mirar, sondear o resistir. Las 2 sensaciones se borraron al mismo tiempo, lo que provocó que las lámparas de gas en el área circundante se volvieran a encender. La aeronave que no pudo evitar caer en picado volvió a flotar. Todo pareció volver a su estado original, sin el menor cambio. Pero Klein no creía que todo hubiera terminado. Se puso de pie con todas sus fuerzas, sabiendo que algo importante había sucedido en el edificio de ladrillo rojo. El sentimiento que supera a un villande, en un nivel fundamental, ya no existe, ni existe el sentimiento del descenso de un dios maligno.
Esto significa que la trama del verdadero creador o del Anubis ha fracasado. Sin embargo, los halcones nocturnos también deben haber sufrido algún tipo de golpe grave. Puede que ni siquiera les quede mucha fuerza. En ese momento, el corazón de Klein se conmovió. Rápidamente sacó el péndulo espiritual dentro de su manga izquierda, sosteniéndolo con una mano mientras decía en voz baja, «La Anubis ya no es peligroso en este momento». Después de repetirlo rápidamente 7 veces, abrió los ojos y vio que el colgante de topacio giraba en sentido antihorario. Sin embargo, su frecuencia no fue rápida y su amplitud no fue grande. Esto demostró que la Anubis seguía siendo un hombre peligroso, pero en menor grado. Lo que llamó la atención de Klein fue otra cosa. La adivinación no había vuelto a fallar. Esto significaba que la Anubis había sido separado de la divinidad que le había otorgado el verdadero creador. Sopló un viento frío que se filtró profundamente en los huesos de Klein y lo hizo temblar. Sintió como si una corriente eléctrica hubiera entrado instantáneamente en su cerebro desde las plantas de sus pies. Quizás pueda hacer algo. De repente tuvo este pensamiento y ya no vaciló. Dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj en la oscura torre del reloj y pasó por encima de la niebla gris. Sin perder tiempo, se sentó y conjuró un trozo de pergamino de piel de cabra marrón amarillenta y escribió una declaración de adivinación, ruta de escape de la Anubis. Klein se recostó, cantó rápidamente la declaración y entró en un sueño profundo. En ese mundo ilusorio, separado y brumoso, vio las alcantarillas llenas de lodo con sus túneles oscuros y sucios y tuberías de metal oxidado. Estaba apretado y sellado. Son las alcantarillas. Klein se despertó inmediatamente, envolvió su cuerpo con espiritualidad y descendió de la niebla gris. Tan pronto como regresó al mundo real, dio unos pasos hacia atrás y llegó al lado de la torre del reloj que daba a la aeronave. Klein no bajó las escaleras de caracol, sino que saltó por encima de la valla de color amarillo oscuro. Con la ayuda de la plataforma, los puntos abultados y las decoraciones en la superficie del edificio, saltó nivel a nivel, su cuerpo estaba tan equilibrado como si estuviera caminando por el suelo. En muy poco tiempo, sus pies pisaron las gruesas losas de la calle. Dentro del pequeño edificio de ladrillo rojo, 2 halcones nocturnos con guantes rojos se habían derrumbado junto a la puerta inconscientes. El antiguo espejo plateado se había enrollado en una esquina, pero ya no era especial. Ya no se parecía en nada a un artefacto sellado de grado 1. Sin embargo, se podía sentir claramente que se estaba recuperando poco a poco. Crested Sesimir estaba arrodillado en una intersección, un chorro de sangre como lágrimas le corría por las comisuras de los ojos. Su corto cabello castaño dorado colgaba lacio, y los cuellos de su cazadora y camisa estaban hechos jirones, revelando su barbilla relativamente afilada y su boca delgada y rígida. Jadeando por aire, una cara distorsionada, semi-ilusoria y translúcida apareció en cada uno de sus dientes. Sesimir se preparó con su mano izquierda enguantada roja en el suelo, con dificultad, enderezó el cuello y miró al frente. Directamente enfrente de él estaba la escalera al segundo piso, encima de la cual estaba la Anubis que tenía su camisa de lino completamente desabrochada. La Anubis estaba muy erguido, con la espada de hueso liso y blanco puro clavada en su pecho. La carne sin piel ya no formaba el contorno de la figura del hombre colgado, dejando un vacío. Vagamente, incluso se podía ver su espalda a través del agujero en el cuerpo de la Anubis. La Anubis se movió con gran dificultad antes de reír repentinamente en voz alta. Dijo con una risa maníaca, jaja, jaja, gracias. Realmente necesito agradecerte. De verdad. Mira mis ojos sinceros. Realmente quiero agradecerte. Si no me hubieras descubierto y llegado a tiempo, realmente me convertiría en el recipiente del verdadero creador cuando, él, descienda en unos pocos meses. Cuando eso suceda, ¿qué tan diferente sería de morir? Sesimir se quedó atónito cuando escuchó eso. Se negó a creer que la persona a la que le destrozaron su apoyo gracias a su arduo trabajo sería tan feliz. En ese momento, quiso ponerse de pie, pero no pudo. También fue incapaz de resistir. Cuando la Anubis vio su confusión, tosió y dijo con una sonrisa, ¿lo sabes? Para las personas como yo, es de lo más miserable cuando no hay nadie con quien compartir un gran logro del que estoy orgulloso.
Kov, cuando estaba en la ciudad de Tingen, fui engañado por el verdadero creador que no solo inició el descenso de su engendro, sino que también plantó en secreto un retoño en mi cuerpo. No, incluso creo que el hijo de Megose fue solo su artimaña. Él ni siquiera consiguió que los miembros de la Orden Aurora la protegieran para desviar la atención. Era como si él supiera desde el principio que la estratagema terminaría en un fracaso. Su verdadero descenso se estableció dentro de mí. La divinidad que él me otorgó de repente se combinó con el retoño en mi cuerpo después de que llegué a Backlund. Jaja, ¿te imaginas eso? Estaba siendo reemplazado poco a poco por él. Al final, me convertiría en el verdadero creador. Antes de que se me ocurriera una solución, los miembros de la Orden Aurora me encontraron a través de la divinidad. Afortunadamente, todos son lunáticos con cerebros simples. Jaja, siempre hay tantos tontos. Cof, cof, cof. La Nebus escupió una bocanada de sangre sucia, aparentemente recuperando algo de su movilidad. Dio un paso difícil hacia adelante, y su rostro cincelado de repente se volvió suave por alguna razón desconocida cuando comenzó a parecerse a su yo original. La Nebus se acercó al pasamanos de la escalera y se rió burlonamente. Afortunadamente, si el verdadero creador desea descender por completo y reemplazarme por completo, necesitará grandes cantidades de pesimismo, desesperación, entumecimiento, resentimiento y maldad primitiva. Solo Backlund, solo el distrito este, la fábrica y el área del muelle, podía satisfacer sus requisitos. Esto me dio la oportunidad de interactuar con otros. Sabía que no era realista informar de esto a la policía simplemente a través de las personas con las que interactuaba porque las personas con las que me pongo en contacto bien podrían ser miembros de la Orden Aurora. Inicialmente quería instigar una huelga para que la policía se fijara en mí, pero alguien de la Orden Aurora me advirtió. Después de ser torturado, solo pude terminarlo apresuradamente. Actué como si estuviera a punto de perder el control y tuve la oportunidad de dirigirme a las alcantarillas para desahogarme. Durante ese proceso, secretamente usé mi sangre para corromper a las criaturas que vivían allí, convirtiéndolas en terribles monstruos mutados. Desafortunadamente, antes de que pudieras investigar completamente la razón detrás de eso, fue descubierto por la Orden Aurora. Aparentemente, un miembro de ellos murió bajo un monstruo mutado. Suspiro. Ahora que ya no tengo la divinidad ni el retoño, mi sangre ya no tiene tales efectos. Después de eso, fui controlado aún más estrictamente, pero aún así encontré una oportunidad. Maté a una prostituta y utilicé el método más cruel para atraer la atención de la policía, pero ¿quién hubiera pensado que la gente de la Orden Aurora disfrazaría el caso como parte de una serie de asesinatos en serie? Seguí sin recibir el rescate que necesitaba. De oportunidades similares, solo podría usar un método más ingenioso. Tomé la iniciativa de pedirle al miembro más feroz, loco y radical de la Orden Aurora que me observara, y esto se adaptaba a sus pensamientos. Jeje, ¿no pueden usar su cerebro? Un lunático así se metería en problemas en cualquier momento. Como se esperaba, vinieron ustedes. En ese momento, la Nebus exhaló y comenzó a mover su cuerpo, como si finalmente se hubiera deshecho de los efectos remanentes. Sacó la espada de hueso sagrado de su pecho y dijo con pesar, qué lástima, no puedo llevarlo conmigo, de lo contrario, usted me rastrearía y me encontraría rápidamente. Después de que la espada de hueso blanco puro se separó completamente de su cuerpo, no quedó ni una sola gota de sangre de la herida exagerada. La parte que había desaparecido no parecía pertenecer a la Nebus. La Nebus presionó su mano derecha contra su pecho, inclinándose mientras se enfrentaba a Crested Sesimir y compañía. La gente en el dirigible exterior debería recuperarse pronto. No puedo quedarme más. Gracias, muchas gracias. Aunque todos ustedes son muy estúpidos, finalmente me ayudaron. Es un honor para tontos bastardos como ustedes. Habiendo dicho eso, enderezó su cuerpo y sonrió burlonamente, adiós, tontos halcones nocturnos. Usen sus vidas para despedirme. Agarrando la espada de hueso en su mano, de repente dio unos pasos hacia adelante, intentando apuñalar a Crested Sesimir. Pero en ese momento, sus párpados comenzaron a volverse pesados, ya que sintió ganas de colapsar en un sueño. Así que todavía tienes algo de fuerza.
Esto es problemático. La Nebus se mordió la lengua suavemente y de repente arrojó la espada de hueso sagrado al halcón nocturno inconsciente junto a la puerta. No, Sesimir agitó su mano con la fuerza que acumuló a través de medios meticulosos, haciendo que una entidad invisible desviara la espada de hueso sagrado. La Nebus aprovechó esa oportunidad y corrió hacia un lado. Dio una voltereta fuera del edificio de ladrillo rojo a través de la ventana del baño al final del pasillo. Poco después, abrió una tapa de alcantarilla a lo largo de las calles y rápidamente se subió a las alcantarillas. La Nebus parecía estar muy familiarizado con este lugar. Aunque estaba oscuro, aún podía correr, saltar y girar, huyendo rápidamente hacia lo profundo del laberinto de alcantarillas. De repente, instintivamente se detuvo y se inclinó hacia atrás. ¡Uf! Una tarjeta se había clavado profundamente en su pecho derecho y la sangre comenzó a gotear profusamente desde su borde. La Nebus miró hacia arriba y, con su capacidad de ver en la oscuridad, vio a su atacante. Era un hombre de tamaño mediano con uniforme de trabajador, con una máscara con la boca levantada y la nariz roja. Fue un payaso feliz. Capítulo 287. Batalla a muerte. En el momento en que sus ojos se encontraron, la Nebus de repente se agachó y rodó hacia adelante. ¡Clang! Una carta del tarot, con un ángel y una trompeta, salió disparada como una daga, incrustándose en la pared de la alcantarilla, y su posición estaba a la misma altura que el cuello de la Nebus momentos antes. ¡Clang! 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 La Nebus rodó, saltó a su lado y se lanzó hacia adelante, evitando ágilmente las 3 cartas que venían en sucesión con una agilidad anormal. Su colisión con las paredes, losas y el hormigón resonó como el metal golpeando una pared. Mientras tanto, por el rabillo del ojo, vio que el hombre de la máscara de payaso lo seguía de cerca, no mucho más lento que él. En su mano había una gran pila de cartas mientras las lanzaba con gran familiaridad y habilidad. En la superficie de una carta que se acercaba había un sol con 5 rasgos faciales. Con su mano izquierda, la Nebus se apoyó contra la pared y saltó en el aire, cambiando drásticamente su curso. En ese momento, escuchó un silbido antes de sentir de repente un dolor agudo en el tobillo. ¿Lanzó 2 cartas? Uno llegó un poco tarde y apuntaba en la dirección en la que estaba escapando. ¿Puede prever mis movimientos? En el momento en que aterrizó en el suelo, la Nebus soportó el dolor y rodó una vez más. ¡Clang! Otra carta del tarot se incrustó en su posición original, resonando constantemente en respuesta al impacto. Solo entonces la Nebus notó una tarjeta profundamente incrustada en su tobillo derecho. La tarjeta con estrellas, recipientes de agua y agua bendita teñida de rojo. So. La Nebus ni siquiera tuvo el lujo de tener tiempo para pensar o tratar sus heridas. Una tras otra, las cartas se convirtieron en dagas voladoras aparentemente afiladas, disparando a diferentes partes de su cuerpo. Muy pronto, las lesiones en su pierna derecha y pecho, y los efectos remanentes del agujero en su pecho, así como el enfrentamiento previo a nivel de semidioses hicieron que este merodeador de la secuencia 9 se volviera lento. Esto contrastaba con la agilidad y la velocidad por las que se conocía a los merodeadores. Pau. Envió una tarjeta por los aires, pero una profunda laceración le atravesó la muñeca, una que seguía sangrando profusamente. Los halcones nocturnos y los militares llegarán pronto. No puedo retrasarme más. En ese momento, la mente de la Nebus estaba muy clara. De repente, se detuvo en seco y dejó de esquivar, permitiendo que una carta que representaba al diablo lo golpeara de lleno en el cuello. En casi un instante, las cartas que sobresalían de su cuerpo volaron. Las horribles heridas en su cuello, pecho derecho, muñeca y tobillo se retorcían locamente, brotando un zarcillo de carne tras otro en formas repugnantes. En su piel, aparecieron numerosos pequeños pelos. Estos pelos tenían un tinte metálico como si se hubieran convertido en una armadura. ¡Clang! Una carta del tarot fue derribada, pero fue desviada por los finos pelos. Con los ojos inyectados en sangre, la Nebus miró al payaso que había guardado sus cartas después de detenerse. Dijo, medio riendo y medio burlándose, no importa que, después de ser atormentado por una deidad, uno siempre recibirá algo a cambio. Antes de que pudiera terminar sus palabras, ya había saltado sobre las aguas contaminadas del canal con el pie izquierdo, arrojándose al enemigo frente a él.
Como si esperara esto, Klein se hizo a un lado, sacó la mano izquierda del bolsillo, la apretó en un puño y la arrojó a la sien de la Nebus. ¡Bam! La Nebus balanceó su codo hacia los lados y levantó su antebrazo, golpeando con precisión el puño de su oponente. La fuerza explosiva surgió como una marea torrencial, lo que hizo que el cuerpo de Klein se moviera por el impacto mientras se tambaleaba un poco. ¡Pa! 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 Nítidas explosiones sonaron en el oído de Klein. Los golpes, cada uno más pesado y rápido que el anterior, se reflejaban constantemente en sus ojos. La ráfaga de ataques hizo que pareciera que se olvidaba de mantener el equilibrio. Se tambaleó y cayó a un lado, luego, con el apoyo de su codo izquierdo, rodó en una dirección diferente. Smack. 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 Ban. 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 Los golpes y patadas de la Nebus llegaron rápida y furiosamente, casi golpeando a Klein varias veces, pero gracias a su equilibrio exagerado y movimientos que desafiaron el sentido común, logró esquivar con éxito. A veces, estaba en la pared y, en otras ocasiones, en el suelo. Era como si estuviera realizando un acto acrobático. Parecía muy tranquilo sin la más mínima impaciencia. Era como si hubiera decidido prolongar la batalla lo más posible hasta que llegaran los halcones nocturnos y los militares. Y una vez que hubo signos de que la Nebus intentaba escapar, estaba empeñado en molestarlo y no darle la oportunidad de hacerlo. ¡Pa! El puñetazo de la Nebus obligó a Klein a usar el rebote de la pared para volar de regreso en el aire, y en cuanto a él mismo, no dudó en darse la vuelta y huir hacia otro túnel. En el momento en que los dedos de los pies de Klein tocaron el suelo, su cuerpo salió disparado como una bala de cañón mientras se lanzaba directamente hacia la espalda de la Nebus. En ese momento, una imagen apareció en su mente. Parece como si la Nebus no tuviera huesos. Debería obligarlo a girar la parte superior del cuerpo y darle un puñetazo en el cuerpo. Esta fue la intuición de un payaso. Sin dudas ni vacilaciones, Klein tomó la iniciativa de reducir su fuerza posterior. Con un sonido de golpe, todavía se lanzó hacia adelante, pero fue mucho más débil de lo que esperaba. Cacha. Con un sonido discordante, la Nebus torció la parte superior de su cuerpo de repente mientras sus piernas permanecían inmóviles. Su rostro miraba hacia atrás mientras sus dedos apuntaban hacia adelante. En una escena tan aterradora, la Nebus lanzó un puñetazo a la cabeza de Klein. La fuerza del golpe fue tan fuerte que incluso el aire produjo un estallido explosivo. ¡Boom! Su puño no golpeó nada más que aire, y su puño todavía estaba a 20 o 30 centímetros del rostro de Klein. Los vientos, que se agitaron por el golpe, atravesaron el cabello de Klein, pero no aprovechó la oportunidad para atacar al enemigo. En cambio, graznó una sola palabra en el antiguo Hermes, carmesí, ¿un encantó? La Nebus arrugó la cara e inmediatamente saltó a un lado en un intento por esquivar el inminente ataque. Sin embargo, Klein aún tenía que deshacerse del encantó. En cambio, apretó el puño izquierdo con fuerza y siguió en dirección a la Nebus. De manera similar, se arrojó a un lado y también rodó por el suelo, lo que provocó que la distancia entre ellos solo se ensanchara ligeramente. ¿Fue un farol? Justo cuando este pensamiento pasó por su mente, las comisuras muy elevadas de la boca del payaso se reflejaron claramente en sus ojos. También había una llama roja oscura que, sin saberlo, se había encendido en el puño izquierdo del payaso. Esto. La mirada de la Nebus se congeló inmediatamente. Un leve crujido entró en sus oídos, y una sensación de calma y tranquilidad emanó instantáneamente, envolviéndolo a él y a Klein. ¿Qué está tratando de hacer? Quiere que los dos seamos afectados al mismo tiempo, para permitir que los halcones nocturnos y los militares lleguen aquí a tiempo. Los párpados de la Nebus se cerraron pesadamente, y la fatiga y la debilidad que había estado reprimiendo comenzaron a levantar la cabeza incontrolablemente. Hizo todo lo posible por no quedarse dormido, con la esperanza de confiar en la singularidad de su cuerpo para soportar el periodo más intenso de los efectos adormecidos del hechizo. En cuanto a Klein, no eligió resistirse en absoluto y rápidamente entró en un profundo sueño. Sin embargo, cada vez que se quedaba dormido de forma antinatural, se despertaba instintivamente. Esto era lo único de él cuando luchaba contra la mediumnidad y las invasiones de sueños.
Esta era la razón por la que había tenido la suerte de escapar de las manos de Madame Charon en Tingen. En la pelea de ahora, después de que lanzar sus cartas resultó ineficaz, inmediatamente sacó el encantamiento del sueño y lo agarró con fuerza en su palma, esperando la oportunidad de afectarlo a sí mismo y a su enemigo. En solo una fracción de segundo, se liberó por la fuerza del estado mental anormal de su sueño. La figura del asombroso Lanebus se reflejó claramente en sus ojos. ¡Uf! De repente, Klein se tranquilizó, como si lo que tenía delante no fuera más que un objetivo. Respiró hondo, giró la cintura y echó hacia atrás el hombro antes de empujar el puño hacia adelante con todas sus fuerzas. ¡Bam! ¡Cacha! Su puño aterrizó despiadadamente en la garganta de Lanebus, rompiendo sus huesos y salpicando su carne. Lanebus retrocedió 2 pasos y se apoyó contra la pared. Ese intenso dolor finalmente le permitió liberarse de los efectos del sueño, pero los finos pelos de color hierro en su cuerpo habían desaparecido. Después de que el golpe de Klein aterrizó, metió la mano en el bolsillo con la mano izquierda y sacó 2 cartas. Cada una de las 2 cartas se clavó en un ojo mientras un líquido escarlata brotaba. Lanebus sorprendentemente soportó el dolor sin dejar escapar un grito trágico. En cambio, se lanzó abruptamente hacia adelante en un intento por hacer su última resistencia. Klein no aprovechó la situación para atacar. Habiendo esperado esto durante mucho tiempo, giró su cuerpo hacia un lado y dio un paso atrás. Inmediatamente después de eso, mientras aprovechaba el momento en que Lanebus cayó hacia adelante, dio 2 pasos y llegó detrás de él. Extendió los brazos y agarró el cuello de su enemigo. ¡Cacha! Los brazos de Klein ejercieron fuerza, y de repente se dio la vuelta, torciendo el cuello de Lanebus. Después de hacer todo esto, dio 2 pasos hacia atrás y miró a su enemigo. Con la tarjeta incrustada en él, Lanebus miró hacia adelante débilmente mientras se desplomaba al suelo. Al mismo tiempo, estaba muy confundido y preguntó entrecortadamente, ¿por qué quieres matarme? Con su máscara de payaso puesta, Klein miró fijamente a su archienemigo y respondió con indiferencia, no hay razón. No. Con los ojos bien abiertos, Lanebus se derrumbó en el suelo en las alcantarillas, incapaz de aceptar su destino. Finalmente, su respiración se detuvo. En ese momento, Klein, que parecía estar extremadamente tranquilo, de repente dio un paso adelante, apretó su pierna derecha y, con todas sus fuerzas, lo pateó en la cabeza. ¡Bam! Su cuello, que ya estaba muy mutilado, ya no pudo soportar la presión y salió volando como una pelota de goma. Se estrelló fuertemente contra la pared, creando una mancha roja y blanca. Al ver esta escena, Klein de repente se agachó. Jajaja, jajaja. Jajajajaja. Se rió locamente con la voz contenida. La máscara de payaso se veía muy feliz. Las comisuras de esos labios levantados, la nariz roja brillante y esa cara blanca tenían una expresión muy feliz. Jaja, jajajajaja. Klein se rió tanto que se quedó sin aliento, su risa era más discordante que llorar. Después de unos segundos, finalmente se calmó. Lentamente enderezó su cuerpo y guiñó el ojo izquierdo a la parte más oscura de la alcantarilla. Luego, sonrió y murmuró para sí mismo, «Capitán, mira, hemos salvado a Loen una vez más». Gotas de líquido se deslizaron silenciosamente hacia abajo y aterrizaron en su cuello. En ese momento, sintió que su poción de payaso había sido digerida por completo. Capítulo 288, una escena llena de simbolismo en la alcantarilla oscura. Klein se secó el cuello y volvió su atención a la cabeza agrietada y al cuerpo decapitado de Lanebus antes de girarse hacia las 2 cartas del tarot que estaban pegadas a los ojos de Lanebus. Originalmente quería recuperar todos los proyectiles que había lanzado y borrar la escena de cualquier pista. Sin embargo, se dio cuenta de un problema muy real y extremadamente grave. No tuvo la visión para ver en completa oscuridad. Había confiado en su visión espiritual para correr a través de las alcantarillas negras y participar en la intensa batalla con Lanebus. Podía ver los colores del aura de Lanebus, el resplandor de la espiritualidad de todo tipo de criaturas, y podía usar débilmente las luces de iluminación para distinguir el camino.
Desafortunadamente, las cartas del tarot que estaba usando actualmente no eran las mismas que las que se habían originado en los halcones nocturnos. No tenían ninguna espiritualidad ni grabados en plata, y eran completamente ordinarias sin características especiales. En tal entorno, Klein podría usar el color de su propia aura y el resplandor de la espiritualidad para crear un pequeño radio a su alrededor donde pudiera distinguir cosas. Sin embargo, no podía ver las cartas pegadas en las paredes y el suelo, así como las cartas que se habían esparcido por todas partes. En la intensa batalla con la Nebus, no se habían limitado a un lugar en particular. Por supuesto, creía que mientras tuviera suficiente tiempo, no sería difícil encontrar todas las cartas que había tirado, pero el principal problema era que los halcones nocturnos y los militares a bordo de la aeronave llegarían en cualquier momento. No puedo ser demasiado descuidado con respecto a esto. He estado usando guantes todo este tiempo. Esta baraja de cartas del tarot se compró antes de llegar a Backlund y es estándar en todo el país. No suelo usarla la mayor parte del tiempo, incluso si lo tengo conmigo. Está colocado junto con el silbato de cobre del señor Asik. Independientemente de los métodos que se utilicen, sería muy difícil localizarme a través de ellos. A lo sumo, podrían restaurar una parte del escenario de batalla. Me puse una máscara y mis zapatos están acolchados. Todo tipo de pensamientos pasaron por la mente de Klein y rápidamente tomó una decisión. Se giró hacia el cadáver decapitado y se agachó. Extendiendo su mano derecha enguantada de negro, rápidamente buscó cualquier artículo dejado atrás. Klein no tenía la intención de realizar un ritual de mediumnidad. En primer lugar, la sensación del descenso del dios maligno le había dejado una profunda impresión, por lo que no se atrevió a canalizar ciegamente el espíritu de la Nebus a menos que lo llevara por encima de la niebla gris con él. En segundo lugar, con la situación de los halcones nocturnos y los militares llegando en cualquier momento, no sintió que tuviera tiempo suficiente para establecer el ritual de convocarse a sí mismo, responder a sí mismo y luego subir por encima de la niebla gris y canalizar el espíritu. Debería rendirme cuando es necesario. Klein murmuró en silencio para sí mismo y retiró la mano del cuerpo de la Nebus. Este loco estafador parecía tener prisa al escapar. No trajo dinero en efectivo, materiales ni amuletos. Solo tenía una insignia del tamaño de un ojo que corucinaba un leve resplandor de espiritualidad. Klein no temía que este artículo pudiera usarse para localizarlo, ya que planeaba arrojarlo sobre la niebla gris más tarde para estudiarlo lentamente. Por lo tanto, se puso de pie y se guardó la placa en el bolsillo. Echó un vistazo al cadáver de la Nebus y, sin esperar a que apareciera la característica villante, usó su mano izquierda enguantada de negro para quitar las cartas restantes del tarot. Luego estiró el brazo izquierdo y colocó la palma de la mano directamente sobre el cadáver de la Nebus. De repente, Klein soltó su agarre, permitiendo que las cartas del tarot cayeran, como hojas cayendo en cascada sobre el cadáver decapitado. Algunas de ellas cayeron boca arriba con dibujos y números impresos en ellos, mientras que otras tenían patrones de color rojo oscuro en la espalda. Después de hacer todo eso, Klein sacó el silbato de cobre de Asik y lo tiró varias veces. Luego, sin mirar atrás, corrió al fondo de las alcantarillas. Después de casi 2 minutos, las figuras finalmente llegaron a este lugar. Algunos llevaban cazadoras gruesas y negras, mientras que otros vestían uniformes militares bien confeccionados. El líder del grupo era Crestet Sesimir, que portaba una espada de hueso blanco puro. Sus guantes rojos estaban manchados de polvo y su rostro decidido mostraba evidentes signos de fatiga y fragilidad. Se detuvieron a unos metros del cuerpo y, a través de su visión nocturna, pudieron ver el cadáver de la Nebus y su cabeza contra la pared. Había 2 cartas del tarot clavadas en su cabeza. Uno era el emperador y el otro era la rueda de la fortuna. El cuerpo sin cabeza estaba cubierto con aún más cartas, cada una representando por separado el carruaje, el ermitaño, muerte y más cartas de diferentes tipos que comprenden cáliz, cetros, etc. En las paredes y en el suelo a su alrededor, también había cartas del tarot como el diablo, el sol y juicio. Todo parecía la escena de algún ritual extraño, y la Nebus era la ofrenda de sacrificio que estaba destinada a ser sacrificada. Crestet Sesimir soltó un grito ahogado mientras fruncía el ceño con fuerza.
Los villanes a su alrededor cayeron en un aturdimiento momentáneo al ver esta escena aterradora y misteriosa en la oscuridad. Lejos de la escena de la muerte de la Nebus, Klein rápidamente encontró una salida y se fue. Se quitó la máscara de payaso y, a la sombra de las lámparas de gas, caminó rápidamente hacia el distrito este. Antes de eso, ya se había ocupado de las manchas en las suelas de sus zapatos. Fue solo cuando llegó a la calle Palma Negra en el distrito este que dio un ligero suspiro de alivio. Luego, rápidamente llevó a cabo el ritual de convocarse a sí mismo dentro de su apartamento alquilado de un dormitorio y respondió a sí mismo. En su estado de cuerpo espiritual, Klein trasladó toda la ropa que había usado esta noche, así como los amuletos, hierbas y aceites esenciales restantes, así como la insignia que había obtenido de la Nebus al espacio sobre la niebla gris. Luego, usó una llama espiritual para quemar las pistas correspondientes. Uf exhaló y finalmente tuvo tiempo de echar un vistazo a cómo se veía la placa que le había quitado a la Nebus. Esta insignia era solo del tamaño de un globo ocular. En el frente había un símbolo que representaba el destino y el ocultamiento, y detrás había un anillo de palabras diminutas y compactas en el antiguo Hermes. Puedes unirte si tienes este artículo. ¿Qué significa eso? ¿La Nebus también era miembro de alguna organización secreta? Klein se frotó las sienes. En una situación en la que estaba física y mentalmente agotado, junto con el hecho de que no era el momento adecuado, decidió renunciar a su investigación y dejarla para después de la reunión del Club del Tarot. Rápidamente abandonó el misterioso espacio sobre la niebla gris, se cambió a otro conjunto de ropa y se quitó el disfraz. Sin embargo, no tenía prisa por volver a la calle Minsk. Planeaba dormir por la noche antes de irse. Esto se debía a que era fácil de inspeccionar después de la medianoche, especialmente cuando acababa de ocurrir un accidente de este tipo. Se acostó en la cama, miró por la ventana la invasión de la oscuridad por la luz de la luna y se fue calmando gradualmente. Después de completar su venganza inicial, sintió que se había liberado de muchas de sus cargas y había perdido mucha presión. Su estado mental era claramente mucho mejor que antes. El yo actual no es capaz de manejar a Ensemble y al artefacto sellado 008. Además, la brecha entre nosotros es enorme. Solo después de convertirme en un villano de alta secuencia, un semidios, tendría las calificaciones para involucrarme en tales asuntos. Antes de avanzar a la secuencia 4, actuaré como si no existieran. Sí, en el futuro previsible, mi objetivo es trabajar duro para mejorarme. Ahora que he digerido completamente la poción de payaso, puedo avanzar a mago una vez que se hayan reunido los ingredientes villande. Todavía está sin rostro, marionetista y la correspondiente secuencia 4 de la que no sé el nombre. Aparte de eso, seré un detective ordinario. La mente de Klein estaba tranquila y en paz, y sus pensamientos estaban dispersos mientras pensaba en sus futuros arreglos. Ya no estaba de mal humor ni deprimido. Mientras pensaba en ello, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente mientras murmuraba en silencio para sí mismo. Capitán, Benson, Melissa, creo que todos ustedes preferirían verme así. Al amanecer, un grupo de personas con gorros quirúrgicos y máscaras blancas llegó al dormitorio de la Unión del Muelle. Todos iban vestidos de médicos. El anciano a la cabeza parecía tener mucha experiencia cuando dijo a los desconcertados y confundidos residentes: hemos descubierto una enfermedad infecciosa en este edificio. Una persona llamada Kevin ya falleció por eso. Proporcionaremos tratamiento gratuito. Esta enfermedad infecciosa tiene un medicamento especial y, siempre que la tome a tiempo, estará bien. ¿Kevin? Uno por uno, los invitados exclamaron asombrados mientras buscaban a su colega llamado Kevin. Sin embargo, no lo encontraron en absoluto. Ese era el alias de la Nebus. Al ver que el equipo médico benéfico iba acompañado de policías, los vecinos ya no tuvieron dudas y empezaron a hacer fila nerviosos para recoger sus medicinas. El primero era un hombre de mediana edad con barba tupida. Nervioso, hizo todo tipo de preguntas, temiendo que un solo frasco de medicamento no fuera lo suficientemente potente para combatir la enfermedad infecciosa. No fue hasta que los médicos mostraron su impaciencia que bebió el frasco azul de medicina. Luego, lo ayudaron a hacerse a un lado y apuntó con la boca a un agujero que era del mismo tamaño. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf!
De repente, el hombre sintió náuseas cuando vomitó violentamente una pútrida mancha de una sustancia sanguinolenta. Estaba a punto de incorporarse y mirar fijamente para ver lo que acababa de vomitar cuando dos enfermeras fuertes se lo llevaron. El agujero del tamaño de una boca estaba ubicado sobre un barril de metal negro como el hierro. El fondo del cañón era oscuro y profundo, casi sin luz proveniente de él. Y allí mismo, un charco de líquido verde amarillento descansaba tranquilamente en el fondo. En medio del estanque había un pequeño trozo de carne color sangre. ¡Uf! 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 Uno a uno, los vecinos tomaron el medicamento y vomitaron frente a diferentes barriles de metal. En el barrio Emperatriz, la opulenta villa del Conde Hall. ¿Por qué de repente me visitaste tan temprano? Audrey miró al cielo afuera, luego miró al vizconde Glynde. Glynde miró a su alrededor y solo encontró a una perdiguera dorada sentada a su lado. Por lo tanto, susurró, estaba planeando ir al club de césped, pero me encontré con Cance en el camino. Me dijo algo muy interesante, es realmente interesante. Como pasaba por aquí, pensé en venir a compartirlo con ustedes. ¿Qué es? Audrey preguntó con interés. Glynde no reflexionó sobre sus palabras y respondió, deberías haber oído hablar de la Orden Aurora, ¿verdad? Fue la Orden Aurora la que asesinó al embajador de Intis. Fueron capturados, con varios miembros importantes asesinados, y como resultado se frustró una treta muy grande. Pensé que era algo relacionado con la divinidad del verdadero creador. Sio y Force enviaron a alguien para informar la información ayer por la noche, y dio la casualidad de que anoche se llevó a cabo una operación. Espera, la Orden Aurora aparentemente adora al verdadero creador. Los ojos de Audrey se iluminaron. Ella presionó en un tono reservado, ¿qué complot? No lo sé, Cance se negó a decir. Simplemente me dijo que la persona a cargo de este estratagema fue una vez un estafador buscado, un estafador llamado Lanebus. Glynde extendió su mano derecha. Como era de esperar, Audrey asintió indiscerniblemente. Ella no ocultó su curiosidad y preguntó, ¿lo atraparon? Está muerto, pero nuestra gente no lo mató. Glynde hizo una pausa por un momento. Esto es lo que quise decir con interesante. Cuando se encontró su cuerpo, estaba cubierto de muchas cartas del tarot. Lo mismo ocurre con los alrededores. ¿Puedes imaginar esa escena? ¿Cartas de tarot? ¿El cuerpo estaba cubierto de cartas del tarot? Audrey se sorprendió al principio antes de que la golpeara una idea. Esto fue hecho por nuestro club de tarot. Era el adorador del señor tonto. Capítulo 289, Conjetura e investigación. Audrey, que pensó que sabía la verdad, no pudo evitar imaginar la escena descrita por el vizconde Glynde. Lanebus tirado en el barro en la oscuridad, cubierto de filas y filas de cartas del tarot. Están el tonto, la justicia, el ahorcado, el sol, el mundo y las otras cartas de arcanos mayores y numerosas cartas numeradas. Se volcarían o mirarían hacia arriba, y quedarían algunos sin voltear, exponiendo solo sus espaldas, como si todos fueran parte de una adivinación de tarot espeluznante a gran escala. Este tipo de escena debe ser muy impactante. Me pregunto dónde aterrizó la carta de la justicia. ¿Cómo verían este asunto los villanes del Mi-9 y la Iglesia? ¿Creerían que ha aparecido una nueva organización secreta? Al poseer la divinidad del verdadero creador, la estratagema entre Lanebus y la Orden Aurora definitivamente debe ser significativa. Definitivamente habría traído un terrible desastre a Backlund y al reino. Sin embargo, esta estratagema fue frustrada tan fácilmente debido a una simple misión que el señor tonto había enviado. ¿Esto es una pelea a nivel de deidades? ¿El señor tonto y el verdadero creador son considerados archienemigos? No es de extrañar que él llame a la otra parte el creador caído. Muchos pensamientos pasaron por la mente de Audrey mientras su cuerpo temblaba débil e imperceptiblemente. ¿Qué estás pensando? El vizconde Glynde, que estaba sentado enfrente, finalmente no pudo aguantar más mientras preguntaba desconcertado. Audrey salió abruptamente de su ensueño. Ladeando levemente la cabeza, sonrió y dijo, ¿no me dijiste que imaginara la escena del cadáver cubierto con cartas del tarot? Jaja. Glynde sonrió torpemente y suspiró. Me pregunto qué miembro de la organización secreta mató a Lanebus.
Realmente coincide con cómo imaginé que serían esas cosas. Es tan genial, es nuestro club de tarot. Audrey respondió en silencio mientras sonreía. Quizás no hay una organización detrás, sino que es el acto independiente de un poderoso villande. De todos modos, me gusta este estilo. Insta a Sio y Force y pregúntales cuándo pueden encontrar mi fórmula de boticario, dijo Glint emocionado. Audrey abrió los ojos un poco, mirando a su alrededor, bajó la voz y dijo, silencio, cállate. ¿Cómo puedes hablar de pociones aquí? Glint esbozó una sonrisa indiferente. No se preocupe. No es nada. Ya había confirmado que, además de tú y yo, solo hay un perro. La enorme perdiguera dorada, Susie, inconscientemente cambió de posición. Distrito norte de Backlund, dentro de una habitación debajo de la Catedral de San Samuel. Dali, que vestía una bata negra con capucha y maquillaje con sombra de ojos azul y rubor rojo, desprendía una sensación encantadora pero fría. Encontró un asiento al azar y recogió el documento sobre la mesa. Lo recorrió antes de que su mirada se congelara de repente. Inmediatamente frunció el ceño y reprimió algo mientras preguntaba, ¿la Nebus? ¿Por qué no me informaron de este asunto? ¿Por qué no me informaste sobre la operación anoche? Sentado en el asiento de honor, Crestet Sesimir, que había escondido la barbilla y los labios en su cuello levantado, dijo profundamente, tenía miedo de que no pudieras controlar tus emociones. Eso habría traído un peligro innecesario a la operación, así que no hice que nadie te informara. Puedo entender cómo te sientes. Un halcón nocturno del escuadrón de Tingen está recibiendo orientación y entrenamiento en la Santa Catedral. Planea unirse a los Guantes Rojos y su desempeño es casi igual al tuyo. Pero como responsable de la operación, y como diácono de alto rango de los halcones nocturnos, tuve que eliminar todos los elementos inestables. Dali miró a los demás capitanes y diáconos del escuadrón halcón nocturno y se burló. ¿Por qué crees que no podré controlar mis propias emociones? Estoy muy tranquila y no actuaré precipitadamente. Mi ira solo estallará después de que atrapen a la Nebus. Este es el porte profesional de un halcón nocturno veterano y un diácono. Si hubiera atrapado a la Nebus, le haría saber que los hombres también pueden ser débiles. Me aseguraría de que un cadáver frío, podrido pero rígido estuviera situado detrás de sus nalgas. Me aseguraría de que un hueso blanco picante lleno de espinas estuviera situado frente a él. Haría que esos pequeños fríos entren y salgan de su cuerpo donde puedan. Maldición. De hecho, lograste dejarlo morir así. Crestet Sesimir miró a Dali con calma y suspiró después de escucharla en silencio hasta que terminó. ¿Cuánto tiempo lo has estado aguantando? Dali se quedó paralizada, luego murmuró en frustración, como una pelota desinflada, durante mucho tiempo. Sesimir retrajo la mirada y la dirigió hacia los demás diáconos y capitanes. ¿Tienes algo? De nuestras investigaciones preliminares, la persona que mató a la Nebus es un miembro de la Orden Secreta, una secuencia 8 del nombre de la poción, payaso. Es experto en usar tarjetas de papel como cuchillos voladores. Un diácono informó sobre la base de los hallazgos. Sin embargo, no podemos confirmar esta suposición. Las cartas del tarot esparcidas por el cadáver no parecen estar ocultando. ¿Ya no hay más novelas? Participa en las votaciones. Las novelas más pedidas y apoyadas con la mayor cantidad de likes serán las elegidas para ser publicadas en la página de encaudionovelas.com. Ahí puedo subir cuanto quiera sin los peligros de recibir un strike. Las novelas R18 y demás contenidos que sobrepasan lo moralmente aceptable solo se publican en Patreon o en la página de novelas gratuitas. Recuerda que la página es financiada por donaciones en Ko-fi y membresías de Patreon.